Después de resumirles el volumen 3 y el volumen 4, les traigo ahora el volumen 5. Si no han visto los videos pasados, se los dejo en la descripción para que los vean antes de ver este video. Así que, empecemos. Una gran multitud estaba reunida en el mejor teatro de la capital imperial para la actuación de esa noche. Los nobles se mezclaban elegantemente vestidos, el ambiente en el vestíbulo era relajado, hasta que todos los ojos se voltearon hacia los recién llegados. Arnold le pidió a Riché que le diera su mano. Ella lo hizo y sintió cómo la charla del vestíbulo cambió de tema. Había muchos jadeos y murmullos. Los nobles examinaron a Riché, y a su lado Arnold, vistiendo un traje formal con guantes negros y una capa roja. Arnold parecía como si prefiriese estar en cualquier lado menos ahí. Para la realeza y la nobleza, el teatro era un lugar social, pero por lo que Riché escuchó, Arnold nunca había mostrado su rostro en una fiesta antes de su llegada, incluidos eventos en el Palacio Imperial. Los nobles debieron quedar bastante sorprendidos al ver al antisocial príncipe escoltando a una dama al teatro. Unos días antes, mientras ella estaba en la oficina de Arnold ordenando preparativos para su boda, ella se había enterado de que se presentaría una ópera en la capital imperial, así que había dicho que le encantaría ir. Ella ni siquiera había tenido la intención de ser escuchada, pero Arnold levantó la cabeza de los documentos en su escritorio y le pidió a Oliver que se encargara de todo. Riché miró a Arnold, quien se veía disgustado. Debía encontrar irritante toda esa atención. Sin embargo, cuando notó la mirada de Riché, su expresión severa de repente se suavizó. Permaneció en silencio y estoico, pero había una mirada de tranquilidad en sus ojos. Arnold le extendió su mano libre y tocó el arete de Riché. Ella se sobresaltó. Él le dijo que su cabello estaba atrapado en la fina cadena. Pasó suavemente un dedo por la cadena del arete antes de colocar un mechón de cabello detrás de su oreja. La sensación le hizo cosquillas a pesar de que Arnold tenía guantes. Los nobles de los alrededores reaccionaron como si hubieran presenciado algo que no deberían haber visto, y el zumbido en el vestíbulo se hizo más fuerte. A Riché todo le resultó extrañamente embarazoso. Riché estaba sonrojada y Arnold parecía imperturbable. Los dos subieron al nivel superior tomados de la mano cuando alguien los llamó. Se giraron al unísono para ver de frente a un hombre alto con cabello castaño muy corto y una postura erguida. Estaba vestido con el uniforme de los caballeros de Halkein. Se presentó como Rudolf Gersgutteil. Riché se puso rígida ante el nombre. Él dijo que apreciaba ser designado como su seguridad y que trabajaría con su guardia imperial para garantizar la seguridad del piso. Arnold había reservado todo el nivel superior, por lo que dijo que no debía permitirle la entrada a nadie. Riché sabía que era un hábil espadachín y un talentoso comandante en el campo de batalla. Este hombre sería en el futuro un subordinado directo del príncipe Arnold, una figura clave en su conquista mundial. El emperador Arnold Hein tenía 5 vasallos que respondían directamente a él en el campo de batalla. Cuando Arnold no estaba ahí, cumplían sus órdenes y le entregaban todas las victorias que solicitaba en la guerra. Fue gracias al apoyo de estos 5 caballeros que Arnold pudo conquistar el mundo en tan poco tiempo. Uno de ellos era Rudolf Gersgutteil. Riché se sentó a un lado de Arnold en el sofá del palco real en el 4º piso del teatro. Hojeó el programa fingiendo leerlo, pensando que ninguno de los futuros vasallos del príncipe Arnold le servía actualmente. Riché le preguntó cómo llegó Sir Gutteil a ser su seguridad esa noche, y le dijo que había notado que había muchos hombres que no eran de su guardia imperial. Arnold estaba sorprendido. Él le preguntó si había memorizado la cara de sus caballeros, ya que tenía unos 50 en su guardia imperial. Ella dijo que sí, ya que eran vasallos que él había reconocido personalmente. La guardia imperial eran caballeros que Arnold había elegido para reportarse directamente a él. Riché sabía que a pesar de las apariencias, Arnold se preocupaba mucho por sus subordinados. Como su futura emperatriz, nunca olvidaría sus nombres ni sus rostros. Él con una expresión tierna le respondía que su guardia imperial tenía poco personal ya que había enviado a varios acolloyes. Así que Riché concluyó que estaba eligiendo nuevos guardias imperiales. No tenía un buen presentimiento. El príncipe Arnold mató a su propio padre dentro de 2 años y se convirtió en emperador. Riché estaba segura de que las fuerzas que utilizó para lograrlo fueron sus guardias imperiales. Decidió no pensar más en eso porque no era el momento y Arnold sospecharía. Riché, viendo su programa, dijo que no sabía que la estrella de esa noche era Silvia y que tenía muchas ganas de volver a verla. Arnold le preguntó si ya la había visto actuar antes, a lo que Riché, haciendo una pausa, dijo que sí, con su prometido anterior, el príncipe Dietrich. Arnold se quedó en silencio. Riché se preguntó a sí misma si a Arnold le gustaría la ópera. A la mitad de sus palabras, cuando ella le decía que si tenía alguna pregunta de la ópera podría responder, sintió un gran peso que se posó sobre ella haciéndola jadear. Mientras ella parpadeaba sorprendida, Arnold apoyó la cabeza en su hombro. Se había reclinado contra el respaldo y miraba lánguidamente su propio programa, acurrucado contra Riché. El calor inundó las mejillas de Riché.
Richet tímidamente le preguntó si tenía sueño, pero él dijo que no era eso. Estaba segura de que Arnold había notado tanto su sorpresa como sus mejillas sonrojadas. De hecho, se veía muy complacido mientras la observaba desde su posición actual. Aún así, no hizo ningún movimiento excepto estudiar su programa nuevamente. Arnold se quitó uno de sus guantes negros. El movimiento era lento y algo pintoresco. Richet tragó saliva mirándolo. Su mano grande y desnuda se deslizó hasta el regazo de Richet y pasó las páginas del programa que descansaba ahí. Arnold le preguntó qué historia había visto antes. Ella le contó que era una sobre una boda en un mundo mágico. Una princesa tenía un matrimonio político y la historia hablaba de un voto que compartían en forma de beso. Richet de repente pensó en los votos matrimoniales. En menos de un mes, Richet se casaría con Arnold y probablemente ellos también tendrían que intercambiar un beso de ceremonia. Arnold la llamó por su nombre después de darse cuenta de que ella se había congelado en su lugar. En las ceremonias de boda de Helheim, los novios pronunciaban sus votos delante de la diosa y se convertían en marido y mujer. En la capilla del palacio, intercambiaban votos y luego se besaban. Arnold se sentó y estudió su rostro, preguntándole qué pasaba. Se había liberado del peso sobre su hombro, pero todavía estaba cerca, y debido a que sus caras estaban a solo un pelo de distancia, recordó vívidamente un incidente hace 2 meses. Su cara ya caliente ardía aún más. El príncipe le preguntó si tenía fiebre. Arnold le extendió la mano para tocar su frente. Richet tomó su mano y la llevó a su regazo. Lo apretó entre sus propias manos. No cambió el hecho de que se estaban tocando ahora, pero iniciarlo ella misma era mejor para su corazón que dejar que Arnold la tocara a voluntad. Ella le dijo que estaba bien. Realmente no quería que la tocara más. Estaba segura que lloraría si volviera a pensar en ese beso cuando estaban tan cerca. Sonó una campana que indicaba el inicio de la actuación. Richet hizo todo lo posible para actuar como si nada hubiera pasado. Una mujer solitaria estaba en el escenario, iluminada por un candelabro. La mujer parecía una rosa floreciente. Su fascinante belleza era obvia. Su cabello largo y brillante era casi carmesí y su vestido de un rojo vibrante. Ella avanzó tranquilamente extendiendo lentamente un brazo. En ese momento, Richet notó algo extraño. Arnold parecía haber sentido lo mismo. Richet se sacudió su confusión y se concentró en la diva. Algo estaba mal. Justo en ese momento, la cantante se desplomó. Richet se puso de pie de un salto y se dio la vuelta. Arnold parecía saber exactamente lo que iba a preguntar, así que él solo le dijo que era libre de actuar como deseara. Agradecida con Arnold, Richet salió corriendo del palco real, dirigiéndose a la escalera de caracol. Se quitó los zapatos y saltó la barandilla. En menos de un minuto llegó al primer piso, donde estaban sus guardias habituales. Aunque se sorprendieron al verla, también estaban acostumbrados a su comportamiento. Ella les pidió que llamaran a un médico. Cuando vio a Silvia, le dijo a la gente a su alrededor que tenía cierta formación como boticaria, así que le permitieran brindarle primeros auxilios en lo que llegaba un médico. Silvia le dijo que no podía respirar. Buscó detrás del vestido de Silvia y le aflojó el corsé, levantándola hasta sentarla y cubriéndola con un chal por modestia. Su vida no parecía estar en peligro. La puerta del salón se abrió y entró el príncipe Arnold. Le dijo a los caballeros que la llevarían en su carruaje con el médico. Mientras Richet miraba en silencio, Gutale se agachó ante Silvia, la acunó en sus brazos como si fuera a romperse con la más mínima sacudida y se la llevó. Dejando la habitación, Richet sintió cómo los presentes los miraban. Un hombre algo mayor se acercó para disculparse con Arnold por lo que pasó. Era el director del teatro, y viendo a Richet, preguntó quién era ella, a lo que Arnold respondió que era su esposa. Todos en la sala bajaron las cabezas tan rápido que Richet casi sintió una ráfaga de viento. La situación no era de interés para Arnold. Le dijo a Richet que era momento de irse, y mientras caminaba, Camille le dijo a Richet que ahí tenía su calzado. Arnold tomó los zapatos y con un movimiento sentó a Richet en una silla cercana. Se arrodilló frente a ella mientras ella gritaba de la impresión. Arnold le puso el primer zapato en el pie. Lo había hecho como si fuera completamente natural. El director, los artistas y todos los caballeros en el pasillo miraron boquiabiertos a Arnold, pero el príncipe no les prestó atención. Cuando terminó, le extendió la mano a Richet, que estaba mareada por la vergüenza e incomodidad, pero se las arregló para darle las gracias. Mientras Arnold la escoltaba, Richet lo miró preguntándose por qué Arnold era tan amable con ella, pero antes de que pudiera preguntarle, un grito descontento resonó en el pasillo. Alguien estaba discutiendo con los caballeros de Arnold. Richet sintió una sensación extraña, y cuando el príncipe le preguntó qué pasaba, ella dijo que esa voz le sonaba familiar. El color desapareció de su rostro. Arnold la miró con curiosidad mientras ella se detenía en seco. Richet casi se sobresalta en el momento en que esos ojos esmeralda la atraparon. Al mismo tiempo, la temperatura alrededor de Arnold bajó varios grados. Los guardias imperiales se pusieron rígidos de miedo, pero el que discutía con ellos ni siquiera pareció darse cuenta. El príncipe Dietrich, al ver a Richet, le dijo que no se quedara ahí parada y que hiciera algo con los caballeros. Richet suspiró sujetando su frente, diciendo que era ella quien quería saber qué estaba haciendo en Helheim.
Richie había escuchado que la cuestión de su compromiso se había decidido aproximadamente un mes después de su nacimiento. Es decir, inmediatamente después del nacimiento del príncipe Dietrich, Richie había vivido toda su vida como la única hija de un duque y como futura princesa heredera. En cuanto a Dietrich, el príncipe heredero siempre había sido su prometido y una especie de amigo de la infancia, pero cuando eran jóvenes, Dietrich siempre estaba molesto con Richie, sobre todo si veía que ella era mejor que él en cualquier cosa. A medida que los dos crecieron, Dietrich puso un flujo constante de quejas a los pies de Richie. Se opuso a que montara un caballo, ya que pensarían que él era pésimo jinete. Nunca la dejó ir escondidas a la ciudad, ya que si la atraparan, la gente dudaría de su dignidad como prometido. Le decía que en vez de meter la nariz en campos diferentes, debía concentrarse en sus deberes como princesa heredera. Lo único a lo que Dietrich y sus padres no se habían opuesto era que aprendiera a usar la espada para defenderse. Había precedentes de una reina que salvaba a su rey de un asesinato usando sus habilidades en defensa personal, pero duró solo un momento. Cuando tuvieron su primer pelea un año después, Richie fue de lejos la vencedora. Enfurecido, Dietrich le prohibió seguir estudiando esgrima, y al llegar a casa, Richie descubrió que todo su equipo de práctica había sido desechado. Su madre le dijo que aunque prácticamente le habían ordenado ser excelente para ser en un futuro la reina perfecta, si sus habilidades desagradaban a su alteza, no tenían ningún valor. Richie tenía 13 años en aquel entonces. En ese momento, estaba convencida que su único valor era ser la futura princesa heredera, por lo que se tragó sus objeciones e hizo todo lo posible para apoyar a Dietrich. Ella lo ayudó a estudiar y asumió el papel de corregir su mal comportamiento. Su destino era ser su reina, así que todo esto era natural. Se graduó de la Academia Real, y cuando estaba a punto de comenzar su verdadero entrenamiento como futura reina, en un baile el primer día del 5º mes de ese año, canceló el compromiso. Richie salió de su ensoñación y suspiró. Se había movido a una habitación que les había prestado el personal del teatro. Richie se sentó en un sofá frente a Dietrich y lo miró con tristeza. Soltó su frente y miró a Arnold. Estaba sentado a su lado en el sofá, con el ceño ligeramente fruncido. Eso estaba bien. Lo que le preocupaba a Richie era la ubicación de su mano derecha que rodeaba su cintura. La estaba abrazando cómodamente contra él. Estaban incluso más cerca que en el palco real. No era como si estuvieran bailando ni nada por el estilo. Estar unido por la cadera con Arnold frente a los demás hizo que Richie se sintiera inquieta. Richie le dijo a Arnold que si no quería estar ahí, ella podría encargarse, pero él le dijo que no se iría y que se quedaría ahí con ella. El corazón de Richie golpeó contra su caja torácica. Ella bajó la mirada profundamente avergonzada. Fue entonces cuando Dietrich finalmente se dio cuenta de cómo estaban colocados. Dietrich, boquiabierto, les dijo que todavía no estaban casados y que sostener a Richie de esa forma era obsceno. Arnold miraba molesto a Dietrich. Con voz helada se dirigió a él, pero Dietrich le dijo que estaba hablando con Richie. Arnold dijo que solo le había permitido estar ahí porque Richie deseaba hablar con él, y que no debía olvidar que no estaba en condiciones de reunirse casualmente con la princesa heredera de ese país. Pero Dietrich le dijo que aún no era su princesa, así que era demasiado pronto para tratarla como su propiedad. Arnold miró a Dietrich con abierto desprecio. Le dijo que él no tenía claro lo que era ser un esposo, ya que Richie no sería su propiedad y ella solo pertenecía a sí misma. Arnold, viéndose realmente molesto, le preguntó qué estaba haciendo en Halkin. Richie habló, diciéndole a Dietrich que había recibido cartas de Lady Mary. Ella se disculpó con Richie y le dijo que se encargaría de que se convirtiera en una persona respetable, incluso si ella no se convertía en la princesa heredera. Le dijo que no podría imaginarlo soportando tal educación, así que le preguntó si había oído de Hermity. Dietrich se levantó con fuerza de su asiento diciendo que no, pero Arnold le dedicó una fría mirada y le dijo que mantuviera su distancia y se sentara. Al mismo tiempo, Arnold acercó a Richie aún más hacia él. El corazón de Richie casi se sale de su pecho. Ella sentía que el príncipe estaba tratando de protegerla. Dietrich le dijo a Richie que desde que él rompió su compromiso, Lady Mary se sentía mal y le decía que debían cambiar para honrar su espíritu. Desde entonces, Mary siempre llevaba un libro de texto en la mano derecha y un bastón grueso en la izquierda. Sonreía y le decía que debían estudiar mientras doblaba el bastón, y al parecer el rey y los demás apoyaban a Lady Mary. Él dijo que todos lo subestimaban y que él haría todo bien si lo intentara. Pero Richie le dijo que nunca lo intentaba y que no apreciaba lo que Lady Mary, el rey y sus tutores hacían por él. Él gritó que ella no tenía idea de lo que era nacer como príncipe heredero cuando no quería serlo. Le dijo que ella siempre se interpuso en su camino, ya que siempre lo vencía, así que no podía compararse con ella. Dietrich bajó la cabeza ante Richie. Conmocionado, ella se sorprendió aún más cuando él comenzó a sollozar. Se tambaleó totalmente insegura de qué decirle.
hasta que Dietrich volvió a hablar con voz temblorosa diciendo que siempre habría querido ser como ella. Richie se quedó sin palabras. Habían crecido juntos durante casi 15 años, pero ella nunca lo había visto llorar. Ella pensó que tal vez había ido demasiado lejos. Presa del pánico, miró a Arnold. Últimamente ella había estado confiando en él cada vez que no estaba segura de qué hacer. Ella lamentaba este comportamiento, muy consciente de que se estaba aprovechando de su amabilidad. Pero él simplemente la miró con una mirada que decía que no tenía más remedio que actuar y le dijo que le dejara el resto a él. Ella estaba confundida, no sabía si realmente iba a consolar a Dietrich, pero supuso que en el fondo Arnold era muy amable. Arnold se volvió hacia Dietrich y le dijo que sus razones y circunstancias no eran excusa para anular su compromiso con Richie y tratar de desterrarla de su tierra natal cuando ella no tuvo culpa alguna. Richie trató de detenerlo mientras Dietrich se desplomaba en sollozos, pero Arnold, con desprecio, le preguntó si entendía que despojar a una mujer noble de su sistema de apoyo y desterrarla a un lugar donde no tiene conexiones también puede ser una sentencia de muerte, y que decir que su intención era otra era una tontería. Aparte, fingir ceguera ante su incompetencia y culpar a Richie era completamente estúpido. Richie lo detuvo, y Arnold le preguntó si no quería que le diera el golpe final. Ella dijo que no, y que él sabía lo que estaba tratando de decir, pero él le dijo que no tenía razón para mostrar simpatía por Dietrich, y que ella era demasiado indulgente con él. Richie le dijo que su compromiso con Dietrich no tenía ningún valor para ella, así que ¿por qué debería molestarse si la despojaban de algo que ella no quería? Dietrich sollozó que las cosas no serían así si él no hubiera nacido como el príncipe heredero, pero Arnold le dijo que Richie tampoco había nacido queriendo ser su prometida, y que ella de hecho siempre se había esforzado para hacerla mejor. Incluso apenas tenía 2 meses en Halkin, pero si la llevaban a una fiesta, ella reconocía las caras de cada persona presente e incluso podría recordar sus temas de conversación preferidos. Richie escuchaba con total sinceridad. Además, hacía su propia investigación sobre el tema antes de volver a conversar con esa persona. Le contó que una vez un noble desgraciado le hizo una pregunta sobre una parte poco conocida de la historia de Halkin, y ella supo responder porque sacrifica el sueño para estudiar al país a pesar de que nadie ahí espera que lo haga, y le dijo que ella suministra regularmente el cuartel de alimentos y bebidas fortificantes, incluso si no la beneficia, ya que eso solo beneficiaba a Arnold. Ella cuidaba de sus guardias imperiales. Richie estaba sorprendida de que la estuviera observando tan de cerca. De repente recordó que si las cosas van como en todas sus vidas anteriores, dentro de un año el príncipe Dietrich intentaría un golpe de estado en contra de su propio padre y fracasaría. Fue un intento demasiado patético como para siquiera llamarlo golpe de estado. Dietrich había dejado que sus vasallos lo incitaran a la acción, pero su complot contra su padre fue descubierto casi de inmediato. No había tenido tiempo de reunir armamento ni de filtrar secretos de estado. Dietrich había sido despojado de su autoridad como príncipe heredero y puesto bajo arresto domiciliario. El manto del príncipe heredero de Ermity había pasado al hermano mucho menor de Dietrich. Dietrich se levantó de su asiento y le dijo a Richie que estaba en Halkin antes de su cumpleaños 16 para salvarla. Ella preguntó de qué pretendía salvarla, y él respondió que del compromiso que obviamente ella no deseaba. Richie se quedó sin palabras. Él dijo que no podía creer que su padre ofreciera a su preciosa amiga de la infancia a un hombre conocido por su crueldad y brutalidad. Él miró a Arnold y le dijo que aunque le temía, era algo que iba a superar. Estaba siendo terriblemente grosero con Arnold, pero al hombre en cuestión parecía que no le importaba nada. En su mente probablemente ni siquiera valía la pena complacer a Dietrich con una respuesta. Arnold dijo que se iban, y le dijo a los caballeros que entregaran a Dietrich a quien fuera responsable de él. Antes de irse, Richie le dijo que no tenía nada que argumentar respecto a su excompromiso o su destierro, pero no iba a pasar por alto que hablara mal del príncipe Arnold. Aunque ella había regañado a Dietrich innumerables veces durante los últimos 15 años, su tono nunca había sido tan duro como ahora. Dietrich quedó helado de sorpresa ante ella. Incapaz de formar una respuesta coherente, le dijo que el príncipe Arnold era la persona de las más amables que nadie había sido con ella. Le permitía salir a la ciudad, le proporcionaba caballos para montar e incluso la entrenaba en el manejo de la espada de vez en cuando. Todas las cosas que no se le permitían hacer cuando era su prometida. Arnold nunca se había enojado con Richie por colarse en la ciudad. Le había permitido arreglar la villa real para sus propios fines, cultivar hierbas medicinales en su jardín y seleccionar y educar a sus propias doncellas. Si Richie le pedía un duelo, él hacía tiempo en su apretada agenda para entrenar con ella. Él siempre respetó sus elecciones, y para Richie nada podía ser más importante. Ella le recalcó que el príncipe Arnold se preocupaba por ella y solo la regañaba cuando hacía algo peligroso, y él venía a decir tonterías sobre salvarla. Un momento después, Richie sintió que se aferraba a Arnold por puro impulso. Los dos hombres la miraron con los ojos muy abiertos. Richie rodeó a Arnold con sus brazos y le dijo a Dietrich que le demostraría el maravilloso esposo que era el príncipe Arnold.
Por supuesto, solo pudo mantener la posición durante unos segundos. Richie terminaría disculpándose con Arnold en el carruaje de regreso a casa más tarde con el rostro rojo brillante. Arnold le dijo que estaba bien, pero Richie dijo que ella realmente quería que Dietrich entendiera lo amable que era él. Arnold le dedicó una sonrisa irónica y le dijo que él había dicho la verdad, pero Richie refutó eso. Él dijo que le sorprendió lo que ella había dicho, ya que era extraño que ella actuara de esa manera. Ella empezó a disculparse por haberlo agarrado como lo hizo, pero Arnold la detuvo y le dijo que no se refería a eso. Con el ceño fruncido, le dijo que parecía más franca con él que con otras personas. Ella le dijo que estaba acostumbrada a regañar al príncipe Dietrich porque fue su cuidadora durante mucho tiempo. Arnold llamó a Richie y dio unas palmaditas en el asiento a su lado. Richie no estaba segura de por qué quería que ella se sentara junto a él, pero se levantó y se dejó caer a su lado. Él le preguntó si no lo regañaría a él. Richie estaba sorprendida y le dijo que nunca lo haría. Lo hacía con Dietrich para cambiar su comportamiento, pero Arnold estaría bien sin ella. Arnold extendió la mano mientras ella hablaba y le colocó el cabello detrás de la oreja. Sus dedos rozaron sus pendientes como lo habían hecho antes en el teatro, y le respondió que no estaba seguro de eso. Richie le preguntó si quería que alguien lo regañara a veces. Parecía como si Arnold no supiera cómo responder. Él no había confirmado su suposición, pero no había discutido, así que ella trató de pensar en algo por lo cual regañarlo. Le preguntó si estaría bien regañarlo por trabajar hasta tarde todas las noches. Él dijo que él podría decirle lo mismo a ella. Entonces ella dijo que lo haría para que descansara más tiempo, a lo que él volvió a responder que le podría decir lo mismo a ella. Mientras seguían hablando, la conversación cambió a Fabrania. El país de Sigel se estaba preparando para levantar cargos contra ellos, y los dos pensaban que los actos de ese país contra Halkin fueron debido a que Arnold no permitió que el rey se casara con una de sus hermanas, pero aparte, Arnold creía que alguien los había instigado en su contra. Arnold volvió a cambiar el tema diciéndole a Richie que Dietrich había mencionado una celebración de cumpleaños, a lo que Richie le preguntó si él no celebraba su cumpleaños. Él le dijo que se hacía una fiesta todos los años, pero él no asistía. Ella le preguntó si la dejaría celebrar su próximo cumpleaños. Era el 28 de diciembre. Para ese momento ya estarían casados, así que no tenían que hacer una fiesta. Podían ser solo sus amigos cercanos, Oliver y el príncipe Theodor. Él le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que su cumpleaños sería antes, así que le preguntó qué deseaba hacer. Richie se quedó quieta por un momento, pero no porque no pudiera pensar en lo que quería, y Arnold pareció notarlo. Le dijo que si bien le encantaba celebrar los cumpleaños de otras personas, no le gustaba especialmente pensar en el suyo. Arnold estaba desconcertado, pero en parte era porque la muerte podría venir a buscarla en cualquier momento una vez que ella cumpliera 20 años, y regresaba a los 15, al momento en que Dietrich rompía su compromiso. El día de su muerte variaba según la vida que llevaba, pero siempre era a los 20 años. Cada vez que llegaba su cumpleaños no podía evitar pensar que era un reloj de arena, pero esa no era la única razón por la que no le gustaba su propio cumpleaños. Le dijo al príncipe que su familia nunca la celebró, ya que estaba ocupada estudiando, aunque a veces tenía fiestas formales, pero también estaba ocupada en estas fiestas. Arnold le preguntó si entonces no debería hacer nada por su cumpleaños. Lo preguntaba porque quería respetar los deseos de Richie. Sin embargo, Richie, avergonzada, le dijo que le gustaría celebrar su cumpleaños con él. El príncipe le acarició el cabello y solo respondió entendido. En ese momento recordó el argumento de la ópera que había estado contando antes, la boda. Richie miró a Arnold. Su mirada se detuvo en sus labios y tragó saliva, pensando en que tendría que besarlo de nuevo. Al día siguiente, Richie hablaba con Theodor sobre su informe para demostrarle a Dietrich que Arnold era el mejor esposo. Sin embargo, Theodor le dijo que a esas alturas no sabía si quería su opinión o solo presumir sobre su relación. Pero Richie no escuchó esa parte. Él le dijo que solo tenía que demostrarle a Dietrich su relación amorosa entre Arnold y ella. Theodor hizo que pareciera la cosa más simple del mundo, pero para Richie era todo lo contrario. También quería evitar molestar a Arnold tanto como pudiera. Un momento después, él sí llegó, informándole a Richie que la señorita Silvia estaba en el castillo. Cuando Richie la recibió, Silvia le dio las gracias por salvarla. Le dijo que le habían dado medicamentos y ella ya estaba bien. Conforme platicaban, Richie le contó que ella había ido a una de sus presentaciones en Ermity. Silvia le dijo que esa había sido la presentación de la boda del hada. Le dijo que esa obra era maravillosa, sobre todo el final, cuando la princesa intercambiaba los votos con un beso. Richie jadeó y cuando Silvia le preguntó qué pasaba, le dijo que le gustaría saber más sobre el beso. Trasladándose a los jardines, Silvia le preguntó si estaba preocupada por el beso de su boda. Richie dijo que más que eso, estaba nerviosa. Silvia le preguntó a Richie si estaba enamorada, a lo que Richie se puso muy nerviosa y cuestionó por qué le hacía esa pregunta. Silvia le dijo que para que ella le diera tanta importancia al beso, probablemente entró en un matrimonio político, pero terminó enamorándose sin querer. Richie sintió que su corazón se saldría de su pecho, pero aún así respondió que ese no era el caso.
Sylvia, con una sonrisa, le preguntó si le interesaba todo lo que hacía Arnold, si le gustaría saber qué pasaba por su cabeza, si se preguntaba con quién estaba cuando no estaba con ella y si pensaba en el futuro con él, ya que si lo hacía, entonces era amor. Richie negó con la cabeza diciendo que debía hacer algo diferente, pero entonces ella le preguntó si no se le aceleraba el corazón cada vez que lo veía, a lo que Richie nerviosa bebió su té para disimular su ansiedad. Richie le preguntó si ella estaba enamorada de alguien, a lo que Sylvia dijo que se había enamorado del guardia que la llevó entre sus brazos la noche que la salvaron, pero ella pensaba que era un sueño, a lo que Richie le dijo que no había sido un sueño. Richie obtuvo el pretexto que necesitaba para encontrarse con el caballero Gutail. En la guerra, Gutail sirvió como ayudante de Arnold en su invasión del continente occidental. Richie escuchó que se ganó esta elevada posición no solo por su competencia como comandante, sino también por su astuto uso de la inteligencia. Por supuesto, ella había escuchado esto durante la guerra, y no era como si pudiera simplemente creer lo que escuchó sobre Halkin en ese momento. Era perfectamente posible que la información en sí se hubiera filtrado intencionalmente al servicio de alguna estrategia. Después de todo, el príncipe Arnold manipulaba su propia reputación. A pesar de sus brillantes movimientos políticos, nunca publicitaba su propia participación, y en cambio mantenía su imagen de príncipe cruel y brutal. Richie había aprendido de Arnold y Harriet a no creer todos los rumores que se escuchaban. Con la ayuda de Theodore, Sir Gutail se reunió con ellas en el jardín para que Sylvia pudiera agradecerle por salvarla. Los dejaron hablar solos y Theodore le dijo que Sir Gutail no se veía desinteresado. Desde donde estaban sentados, Richie y Theodore no podían escuchar la conversación de la pareja, pero la suave sonrisa en el rostro de Sylvia era evidente para cualquiera. Para Richie, Gutail simplemente estuvo nervioso todo el tiempo, por lo que se preguntó cómo Theodore podía saber si estaba interesado. La dio la cabeza y Theodore le sonrió alegremente. Le dijo a Richie que era realmente ingenua respecto al amor, y también le contó que aparte de Elsie, probablemente era la única que no se había dado cuenta del enorme enamoramiento que Camille tenía por ella. Richie quedó impactada. Cambió de tema y le preguntó a Theodore qué tipo de hombre era Sir Gutail. Respondió que era un hombre serio, tenía habilidades con la espada y se tomaba muy en serio sus estudios. Después le preguntó a Richie si había oído que podría convertirse en uno de los guardias imperiales de Arnold. Ella le dijo que sí. Theodore le preguntó si sabía qué tenían en común todos los sirvientes de Arnold. Richie respondió que eran hábiles, pero Theodore le dijo que aparte de eso era que ellos habían sido oprimidos de alguna manera, por lo que sus talentos nunca habían sido reconocidos. Un claro ejemplo era Oliver. Era un caballero con futuro brillante, el hijo primogénito de un marqués designado por el propio emperador, con un manejo de la espada impresionante y también talento para el mando, pero se lastimó y nunca más pudo volver a ser caballero. Su padre, Lord Freyheim, lo instruyó en un rigor que rayaba la violencia. Como resultado, terminó sin poder siquiera empuñar una espada. El marqués lo consideró inútil y Arnold lo nombró su asistente después de que fue rechazado por su familia. Era una historia mucho más trágica de la versión que Richie había escuchado. Camille era igual, un hombre talentoso de los barrios marginales al que nunca se le dio una oportunidad justa. A todas las personas que trabajaban más cerca de Arnold se les negaron oportunidades debido a sus orígenes o cualquier otra cosa. Incluso su caballo de guerra, Hildebrand, era un buen caballo, pero su dueño anterior lo trató terriblemente. Estaba al borde de la muerte cuando el príncipe lo acogió. Todo esto significaba que había una razón por la que Gutail estaba en consideración. Theodore bajó la voz y le susurró el resto a Richie. Después de que la pareja terminó su recorrido por el jardín, Theodore le pidió a Gutail que acompañara a Sylvia hasta su casa. Richie se despidió de la diva y prometió hablar con ella nuevamente en un futuro próximo. Cuando se fueron, Richie le pidió otro favor a Theodore. Más tarde, mientras iban camino al salón de fiestas vestidos para una velada, Richie le estaba agradeciendo a Arnold por permitirle que Dietrich lo acompañara a sus deberes de la tarde. Al parecer había sido idea de Oliver, que había aconsejado que lo llevaran con ellos para que viera cómo trabajaba el príncipe de otro país. De repente, se escuchó un crujido entre los arbustos. Richie se sorprendió, pero no por el ruido. Fue porque en una fracción de segundo, Arnold dio un paso protector frente a ella. Richie se asomó desde detrás del gran cuerpo de Arnold. Ambos se giraron para examinar los arbustos. Era un gatito negro muy pequeño. Aunque Richie trató de llamar al gatito, este escapó. Richie se puso de pie un poco decepcionada y tomó el brazo de Arnold. Ella le dio las gracias por protegerla. Sin embargo, estaba segura de que él también sabía que era solo un gato. Pero Arnold le dijo que no garantizaba su seguridad, ya que si pudo infiltrarse en el palacio, solo significaba que necesitaban mejorar su seguridad actual. El hecho de que hubiera una ruta que el gatito pudiera usar para entrar al palacio era un problema. Si alguien trajo un animal, entonces había un problema con el control de las pertenencias de los invitados. Y si hubiera entrado por sí solo, eso era prueba de que, por ejemplo, las murallas podían atravesarse a través de un árbol. Cuando llegaron al salón de fiestas, en el momento en que se abrieron las puertas, una suave evasión recorrió la habitación.
La sala estaba llena de figuras importantes. Mientras Richie se sumergía en su escrutinio, confirmó casualmente las identidades de cada persona por la que pasaba a su lado. Cuando sintió una mirada intensa, ella encontró los ojos de Arnold inmediatamente. El corazón de Richie dio un vuelco y un zumbido recorrió la multitud mientras la gente murmuraba sobre la mirada tierna que el príncipe le daba a Richie. Un hombre al que Richie no conocía se acercó a ellos. Arnold lo reconoció con frialdad como Lord Elch. Cuando dijo el nombre, Richie recordó cómo Theodore le había dicho que el emperador valoraba a ese marqués. Si bien Richie también quería saludar al hombre, no podía decir nada hasta que Arnold le presentara. Ella inclinó cortésmente la cabeza y escuchó su conversación. El marqués felicitó a Arnold por su compromiso. Sin embargo, hizo el comentario de que él nunca le había dedicado ni una mirada al sexo opuesto, pero ahora tenía una novia. Le dijo que su hija era bastante bonita, y era decepcionante que nunca hubiera llamado la atención de Arnold, así que preguntó si era cierto el rumor de que él estaba perdidamente enamorado de su prometida. Los hombros de Richie temblaron con su cabeza todavía inclinada. Se sintió tan incómoda que ya no podía levantar la cabeza. Sin embargo, Arnold la tomó de la barbilla. Dijo que era un rumor interesante. Le dio un suave tirón y ella no tuvo más remedio que mirarlo a los ojos. Con la mano todavía en su rostro, la miró con una suave sonrisa que se volvió atrevida cuando acercó a Richie por la cintura y preguntó si había un problema si el rumor era verdad. Richie no estaba segura de qué hacer con su provocativa sonrisa. El marqués estaba igualmente sin palabras, lo que provocó que Arnold resoplara y tomara a Richie de la mano para llevársela de ahí, diciéndole que podía hacer sus presentaciones más tarde. Más adelante se encontraron con Dietrich llorando en una esquina como un cachorrito. Richie le preguntó qué le pareció haber acompañado a Arnold durante su trabajo en el día. Él, gritando como loco, preguntó si siempre tenía tanto trabajo, a lo que Arnold respondió que sí, pero Dietrich dijo que eso no podía ser así y que seguramente había metido más cosas en su agenda para asustarlo. Richie suspiró diciéndole a Arnold que de verdad debería tomar descansos, y caminaron los tres por el balcón para platicar. Dietrich le preguntó a Arnold si alguna vez había cuestionado que la realeza se tiene que sacrificar con su país sin importar el qué, a lo que Arnold le dijo que eso era obvio y que la realeza no tenía derecho a una vida humana, ya que su vida pesaba más que la de millones de súbditos. Si un país pequeño es invadido por uno más grande, pueden enviar miles de soldados y no habría diferencia, pero si el rey de ese país ofrece su propia vida, la guerra termina. Le dijo que el rey tiene un deber con todos sus súbditos y que un miembro de la realeza no es más que un peón en un juego mucho más grande. Dietrich apretó los dientes y les dio la espalda huyendo de regreso a la fiesta. Richie se detuvo. Arnold pronunció su nombre y Richie levantó la cabeza tímidamente. Sus ojos se encontraron con los de Arnold a unos pocos metros de distancia. No pudo encontrar palabras que decir y Arnold suspiró. Le preguntó cuáles habían sido sus palabras cuando vio al gato, y después se las repitió a Richie diciendo: ven aquí. Las mejillas de Richie se sonrojaron. La niña fue completamente inesperada viniendo de Arnold. Mientras ella buscaba una respuesta, Arnold inclinó la cabeza y sonrió. Richie finalmente cedió y dio un paso hacia él. Ella tomó la mano que le ofrecía. Estudió a Arnold seriamente con sus dedos todavía entrelazados y le preguntó con qué fin ofrecería su propia vida si una nueva guerra estallara en el futuro. Arnold sonrió y le dijo que no le interesaban las hipótesis. Él solo respondió que los reyes y emperadores tenían toda la responsabilidad de sus países. Una tristeza devastadora pesaba sobre el corazón de Richie. Hace solo un momento, Arnold había dicho que la realeza no tenía derecho a una vida humana. Sin embargo, no parecía querer eso para su hermano Theodore o sus hermanas, ni para su futura emperatriz. Arnold tocó la mejilla de Richie y le preguntó si estaba haciendo pucheros. Ella, dejando salir sus sentimientos, le dijo que sí, porque estaba enojada, pero con ella misma, ya que quería que él fuera feliz. Arnold miró a Richie con asombro. Ella dijo que como desearlo no era suficiente, trataría de ser más creativa. Le dijo que comerían lo más delicioso del mundo. Dormirían en camas tan mullidas que querría derretirse en ellas y verían vistas tan hermosas que lo marearían. Enumeró cuidadosamente todo lo que se le ocurrió, diciéndole que le brindaría experiencias como esas para mostrarle el atractivo de ser feliz. Arnold se limitó a mirarla desconcertado, antes de reírse en voz baja. Era una sonrisa rara para Arnold, como si no pudiera contener sus emociones, diciéndole que ya podía ver bastante el atractivo. Puso su mano sobre la cabeza de Richie y ella le inclinó hacia un lado confundida. Entonces Arnold puso la sonrisa burlona a la que estaba más acostumbrada y le preguntó si había decidido cómo quería celebrar su cumpleaños. Richie se estremeció sin esperar que él le diera la vuelta al tema. Faltaban 8 días para el cumpleaños de Richie. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, no habría tiempo para prepararse, pero simplemente no se le ocurría nada. Al día siguiente, nuevos caballeros recorrieron los campos de entrenamiento y retomaron sus tareas después de una lección. Richie, en su apariencia masculina de Lucius, le sonrió a Sieben. Los dos se habían hecho amigos rápidamente durante sus sesiones de práctica matutina juntos.
Richie tenía sus ojos puestos en un caballero que acababa de terminar su entrenamiento, Gutail. Limpiar los campos de entrenamiento era tarea de los nuevos reclutas. Sin embargo, Sir Gutail estaba ayudando como si fuera completamente natural para él hacerlo. Richie le preguntó a Siben por qué parecía que la gente le estaba dando la espalda al caballero si se veía tan agradable. Siben le susurró en voz baja que su padre había traicionado a Halkin. Fue lo mismo que Theodore le reveló en el jardín el día anterior. Richie fingió como si lo estuviera escuchando por primera vez. El anterior cabeza de familia, el padre de Sir Gutail, era un noble y también un caballero de Halkin. Era lo suficientemente importante como para liderar su propia unidad, pero tomó la información a la que su posición le daba acceso y la filtró a una nación enemiga. La filtración de inteligencia era un delito capital. El padre de Sir Gutail fue ejecutado y despojado de su título de nobleza. Sin embargo, habían pasado muchos años y a su hijo todavía le daban la espalda. Richie se encontró imaginando a Arnold. El príncipe era igual. Se sentía responsable de los pecados que cometió su padre, por eso fingía ser similar a su padre. Al llegar al cobertizo de almacenamiento, guardó las espadas y una voz le preguntó por detrás qué estaba haciendo. Richie saltó. La voz había llegado justo al lado de su oído. No había sentido a nadie cerca, pero alguien había logrado ponerse detrás de ella, casi lo suficientemente cerca como para tocarla. La persona detrás de Richie la atrapó en su lugar colocando su mano contra la pared junto a ella, susurrando que el atuendo le quedaba bastante bien. Richie cerró los ojos y suspiró sin darse la vuelta. Era Raúl. Él le dijo que tenía permiso de Arnold para estar en el castillo. Aún así, Richie entrecerró los ojos y dijo que desafortunadamente no confiaba en su capacidad para ver a través de sus mentiras o las del príncipe Arnold. Raúl confesó que estaba ahí porque al príncipe Arnold le preocupaban los espías extranjeros, así que como le debía un favor, lo estaba ayudando. Además, si realmente había alguien que propuso el plan de falsificación a Fabrania y sometió a Harriet a todo lo que pasó, entonces tenía muchas razones para investigar él mismo. Para Richie tenía sentido. Al mismo tiempo, recordó lo que sucedió la noche anterior. Esta debía ser la razón por la que el príncipe Arnold fue tan cauteloso con el gatito que vieron en el camino a la fiesta. Arnold tenía la guardia alta porque ya sospechaba fallas en la seguridad del palacio. Raúl se estiró mientras observaba a Richie escapar del campo de entrenamiento. Richie le agradeció la información y se fue. Raúl se estiró mientras observaba a Richie escapar del campo de entrenamiento. El truco para mentir era mezclar algo de verdad y apilar dos mentiras. Si alguien con buenos instintos te descubre, puedes decirle que le dirás la verdad y solo le revelarás la primera mentira. Aún así, Raúl no podía creer que le ordenaron que le diera una doble mentira bajo la idea de que ella se daría cuenta de la primera. Raúl cerró los ojos. No es que realmente le haya mentido, simplemente no le dijo toda la verdad. Pensó que el príncipe Arnold era un marido muy cruel. Esa noche, Richie dejó escapar un grito silencioso en la cocina del Palacio Independiente, intentando una tarea particular por su cuenta. Estaba en la cocina que se usaba principalmente para hervir agua o recalentar alimentos, por lo que normalmente estaba desierta. A altas horas de la noche no había sirvientas presentes, por lo que no debería haber nadie que descubriera sus acciones. Sin embargo, solo unos momentos después, Richie escuchó pasos y su pánico aumentó. Arnold entró corriendo preguntando qué ocurría. El príncipe miró con los ojos muy abiertos el desastre que ella había hecho en la cocina. Algo blanco y esponjoso se había derramado en una olla grande, cubriendo el suelo alrededor de Richie. Y no era solo el piso, era la mesa, la silla e incluso el vestido y el cabello de Richie estaban cubiertos por esa cosa. Arnold pellizcó un poco de la sustancia que flotaba en el aire entre sus dedos y la miró entrecerrando los ojos. Parecían pétalos blancos, o mejor dicho, nieve. Le dijo que si era comestible, él haría lo que fuera para ayudarla, pero Richie dijo que no era comida. Era una utilería de teatro que estaba pensando que podría crear con alquimia. Ligeramente avergonzada, Richie le explicó a Arnold que si mezclaba elementos extraídos de varias plantas medicinales, se puede secar la mezcla hasta convertirla en un polvo que se expande hasta convertirse en una sustancia parecida a la nieve. Le dijo que no tenía que preocuparse por el desastre, ya que la mezcla se derretiría y evaporaría. Arnold se acercó y tocó su cabello. Richie saltó, pero él simplemente estaba arrancando un copo de nieve artificial de sus mechones. Ella hizo todo lo posible por quedarse quieta para que él pudiera quitárselo. Richie le dijo que el día que llegó a Halkane caían pétalos de todas las casas, y era hermoso. Entonces habló con algunas personas, como Oliver, sobre lo maravilloso que sería si pudieran tener pétalos revoloteando en el aire. Arnold preguntó dónde, y Richie, sintiendo sus mejillas calentarse, le respondió que en su boda. Arnold inhaló sorprendido. Le preguntó si no le temía la boda, ya que era un evento asfixiante, pero Richie le dijo que no, que al contrario estaba emocionada, ya que nunca se había casado antes. Ella se refería a sus vidas pasadas, pero probablemente Arnold no lo entendió. Le dijo que estaba emocionada por su vestido
y por ver el atuendo del príncipe y lo demás. Arnold solo le dijo que no se esforzara demasiado, pero Riché respondió que él era quien se estaba forzando. Incluso estaba cuidando al príncipe Dietrich, lo cual hacía sentir mal a Riché. Arnold le dijo que ella no tenía razón para sentirse responsable de él. Ella dijo que lo sabía, pero tal vez sentía culpa. Era como si hubiera abandonado su tierra natal. Ese sentimiento también lo tuvo en sus vidas pasadas. Riché nunca había regresado a su tierra natal, ni siquiera después del fallido golpe de estado de Dietrich y la rescisión de su exilio. Arnold le dijo que ella no había abandonado nada. Ermity la había exiliado, y era obvio con solo mirarla que ella hizo todo lo que pudo. Riché, cambiando un poco el tema, le dijo que había algo en lo que ella quería ayudarle. Arnold y Riché salieron a lo largo de las murallas del palacio, paseando entre los árboles y sosteniendo cada uno una linterna. Riché le dijo que sabía que él quería asegurarse de que sus defensas estuvieran seguras, y que estaba preocupado por la ruta del gatito que había usado para colarse al palacio. Ella dijo que por lo que había visto, el palacio imperial parecía estar bien protegido contra las incursiones de espías. Le contó que cuando se escabulló a la ciudad, usó una parte del muro que estaba más abajo que cualquier otro, pero eso fue solo porque se estaba escabullendo desde adentro, y pudo dejar una ruta para volver a entrar. En ese momento, Riché había dejado una cuerda atada a una rama cerca de las murallas. Luego usó la misma cuerda para volver al interior. Incluso con las habilidades de su quinta vida, de otra manera habría sido difícil colarse desde afuera, ya que los muros tenían protectores que no le permitirían escalarlos con herramienta de metal. Le dejó ver su análisis de cómo podría ir a través de ciertos sitios para llegar a lugares clave como el último piso del palacio o la oficina del comandante del cuartel. Ella comentó que los jardines siempre estaban limpios, pero las hojas caídas ayudarían a escuchar si alguien caminaba por ahí, a menos que estuviera lloviendo. Siguieron caminando y en el punto más al norte del palacio, Riché señaló un árbol detrás de la torre. Le dijo que las ramas de este árbol eran largas y los árboles fuera del palacio eran de la misma manera. Arnold se dio cuenta a qué se refería. Eran demasiado delgadas para ser usados por una persona, pero un gato podría saltar fácilmente entre ellos. Riché de repente detuvo sus palabras. El príncipe la llamó por su nombre y le dijo que no deberían estar ahí. Ella parpadeó con los ojos muy abiertos. Arnold no solía decir cosas así. Fue una advertencia. Ella preguntó si deberían irse rápido de ahí, pero Arnold le dijo que no, que se irían lentamente para no parecer sospechosos. Ella preguntó para quién serían sospechosos. En ese momento, un espantoso escalofrío recorrió la columna de Riché. Era una sensación como si estuviera congelada. Las yemas de sus dedos eran como hielo, pero toda la sangre de su cuerpo parecía estar hirviendo. La presencia que sintió estaba en el camino entre la residencia imperial y la torre. Arnold maldijo. El sentimiento que abrumaba a Riché era un miedo muy específico. Sentía que alguien trataría de asesinar al príncipe Arnold, así que reflexivamente se acercó a él. Ella trató de alcanzar su espada, pero Arnold tomó su mano y la presionó contra el árbol detrás de ella. Riché jadeó, sintiendo la ansiedad de Arnold mientras sujetaba su muñeca al árbol. Alguien los estaba mirando desde un lugar lejano. Los instintos de Riché le gritaban que no lo mirara. Era el padre del príncipe Arnold. Arnold le pidió a Riché que respirara. Las palabras de Arnold hicieron que Riché se diera cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Todavía presionado a Riché contra el árbol, Arnold le susurró, dándole la espalda a su padre. Las llamas de las linternas que ambos habían dejado caer se balancearon alrededor de sus pies. Esto se debía a que Riché había tratado de desenvainar la espada del príncipe. Si lo hubiera hecho, bien podría haber sido tomado como una acción hostil contra el emperador, razón más que suficiente para ejecutarla. El príncipe le dijo que iba a actuar como si estuvieran ahí para evitar miradas indiscretas, y le preguntó si estaba de acuerdo. La voz de Riché tembló al responder con un sí, lo que provocó una mirada de dolor en el rostro de Arnold. El príncipe le pidió perdón a Riché, ya que la iba a tocar de una manera que a ella no le iba a gustar. Soltó la muñeca de Riché y entrelazó sus dedos con los de ella, acunando su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Su otra mano acarició el cabello de Riché, luego se inclinó y la besó en la frente. Riché dejó escapar un extraño grito. Se originó por sus nervios y la sensación de cosquillas de los labios de él contra su flequillo. Arnold acarició su cabello con dulzura, besando su frente una y otra vez. El toque de Arnold fue suave e indulgente. Riché estaba sobrecalentándose. Sabía que no era el momento, pero su vergüenza empezaba a vencer su miedo. Ella le devolvió el agarre a Arnold en su mano como si se aferrara a un salvavidas. Con la otra mano agarró la solapa de Arnold. Esta vez, besando la parte superior de su cabeza, la rodeó con sus brazos y le murmuró que no estuviera asustada. Arnold estaba envuelto protectoramente alrededor de Riché, pero ella no podía simplemente dejar que él la cuidara. No importaba lo asustada que estuviera. No importaba cuánto la presión de la mirada de ese hombre la dejara sin aliento. Riché quería hacer algo por Arnold incluso ahora. Ella rodeó con sus brazos la espalda del príncipe.
luego lo apretó, luciendo como una dama que anhelaba el afecto de su querido amante. Sintió la sorpresa de Arnold mientras se hundía su rostro en su pecho. Arnold acercó sus labios a su oreja. En realidad no la tocó, pero aún así la hizo saltar. La abrazó una vez más y sorprendentemente se volvió hacia su padre. Richie no podía ver, pero se imaginó que Arnold lo estaba examinando en silencio. La mirada duró menos de un segundo, pero pareció una eternidad. Los latidos de su propio corazón le resultaban insoportablemente fuertes. De alguna manera, el primero en dejar caer su malicia fue el padre de Arnold. El emperador se había ido. Richie sintió que el emperador había abandonado el camino, pero se encontró incapaz de moverse. Arnold le preguntó si estaba bien. Ella contuvo el aliento cuando Arnold la llamó por su nombre. Con la frente todavía presionada contra su pecho, Richie lentamente le pidió perdón. Le dijo que había tratado de alcanzar su espada por reflejo, pero Arnold le dijo que él debería disculparse por no explicar las cosas antes. Richie sacudió la cabeza, todavía temblando mientras abrazaba fuerte a Arnold. Cuando él le acarició el pelo para calmarla, ella realmente se sintió como una niña en sus brazos. Arnold le preguntó qué iba a hacer con la espada. Frunciendo el ceño, Richie forzó las palabras desde su lugar en los brazos de Arnold, diciéndole que quería protegerlo. Richie volvió a presionar su frente contra el pecho de Arnold, dando gracias al cielo que no le pasó nada. Toda la fuerza la abandonó. Estaba a punto de caer al suelo, pero Arnold la sostuvo en alto, sus brazos alrededor de ella con más fuerza que antes. Arnold habló directamente al oído de Richie diciéndole que podría buscar en todo el mundo y no encontraría a nadie más que ella que intentara protegerlo de él. Sin embargo, le rogó que por favor no volviera a poner su vida en peligro por él. Era inaudito que Arnold le suplicara a alguien. Si podía, Richie quería cumplir sus deseos, pero esta era una promesa que no creía que pudiera cumplir. Ella apretó los labios, segura de que él había notado que ella no estaba de acuerdo. Como prueba, suspiró profundamente. Después de una pausa le dijo a Richie que parecía que no podía caminar, así que él la llevaría. Arnold la levantó, tan casualmente que demostró que se estaba acostumbrando a tener que hacer esto de vez en cuando. Richie se aferró frenéticamente a él mientras su cuerpo abandonaba el suelo. Era vergonzoso para ella que la cargara de esa manera, especialmente porque implicaba mucho contacto entre ellos. Rodearon la torre hasta llegar a un jardín detrás de ella. Había un kiosco y en el centro había una mesa finamente elaborada y algunas sillas. Arnold caminó hacia ahí y dejó a Richie en un banco. Le dijo que en esa torre vivían la esposa legal del emperador y todas sus concubinas, pero no pensó que él todavía visitara esa torre, ya que nadie vivía en esa torre por el momento, y estaba prácticamente olvidada, ya que la emperatriz actual vivía en la residencia imperial. El emperador no tenía motivos para visitar una torre desierta. Richie dijo que ya era tarde, así que le pidió perdón por retenerlo ahí, pero él dijo que nada de esto era culpa suya. Ella le preguntó si al día siguiente también se llevaría a Dietrich con él, pero en lugar de contestar, Arnold le dijo que no debía sentirse responsable de él. Ella le dijo que aunque era cierto, no podía evitar preocuparse, ya que sintió algo extraño cuando dejó Ermity. Arnold le preguntó qué era lo que sentía, y Richie le dijo que Dietrich podría estar planeando una rebelión contra su padre. Sabiendo que Arnold tenía el mismo objetivo, Richie lo miró directamente a sus ojos azules, y le dijo que la fiesta que había realizado esa noche era extraña incluso antes de que rompiera el compromiso. Esa fiesta debería haber sido un evento típico de encuentro entre nobles. Richie y Dietrich se graduaron de la academia al final del tercer mes. Después, Richie había comenzado a entrenar más seriamente para su papel como princesa heredera, y ni siquiera había visto a Dietrich hasta la noche de esa fiesta. Dietrich había acudido a ella de la nada y le había dicho que iba a organizar una fiesta, y nunca le dijeron quién asistiría al evento. El rey de Ermity siempre fue amable con Richie, así que no importaban las intenciones del príncipe Dietrich. Si el rey hubiera patrocinado el evento, entonces no tendría sentido que la dejaran en el aire sin saber nada. Richie creía que la fiesta fue organizada por él, sin informar al rey, porque era inusual la denuncia por sus supuestos crímenes sin la presencia de su padre. Toda la base para la anulación del compromiso por parte de Dietrich residía en la supuesta villanía de Richie. Podían condenarla por sus crímenes todo lo que quisiera, pero era su padre quien tenía el poder real de juzgarla por ellos. Aparte, no era solo el rey. Los padres de Richie tampoco asistieron a esa fiesta, los cuales debían estar ahí si Dietrich quería romper el compromiso con Richie. Sin embargo, todas las demás figuras influyentes del país sí asistieron. Dietrich no era tan listo. Fueron algunos de sus vasallos quienes instigaron el golpe, pero quería saber quién encabezaba el plan, porque quien lo hacía sabía que iba a fracasar. Esa persona quería llevar a Ermity al caos. Richie se dirigió a Arnold y le preguntó qué estaba haciendo él esa noche en la fiesta. Él le respondió que se dejó provocar, ya que una invitación a una fiesta cualquiera de un país con el que ni siquiera tenía relaciones diplomáticas era prácticamente una amenaza. Arnold era la única entidad extranjera que asistió a la fiesta. Nunca antes de eso le habían enviado una invitación a Halgi.
Arnold había sido invitado a un evento que Dietrich celebró sin preguntarle a su padre, al que también asistieron todas las demás figuras clave de la nación. Riché estaba cada vez más convencida de que quienquiera que estuviera planeando el futuro golpe tenía que haber estado involucrado. Riché miró fijamente a Arnold mientras él una vez más pasaba sus dedos por sus mechones color coral. Ermity era un país pequeño. También había que atravesar bosques y montañas no desarrolladas para llegar ahí desde Halkein, por lo que no había muchos viajes entre las dos naciones. Los caminos eran estrechos e inadecuados para los ejércitos en marcha, lo cual era una de las razones por las que Halkein no se había molestado en invadir Ermity, pero las dos naciones no estaban separadas por mucha distancia física. Mientras ignorara el hecho de que mover un ejército considerable entre ellos era difícil, Ermity era en gran medida un blanco fácil si Halkein alguna vez instigaba un conflicto. Riché se preguntó si la persona que manipuló a Fabrania habría establecido contacto con Ermity para alentar a Dietrich a romper su compromiso y manipularlo sin que nadie se diera cuenta. Arnold le dijo que en primer lugar, la disolución unilateral de un compromiso en un lugar público no es algo que deba ocurrir. Riché le preguntó si él no estaba en el salón de la fiesta por buscar a esa persona. Él le respondió que si alguien estaba tratando de empezar algo con él, podría hacerlo salir más fácil si estaba solo. Ella le preguntó si había encontrado algo esa noche, a lo que él dijo que sí, que había encontrado algo muy valioso. Cuando ella preguntó qué era lo que encontró, él respondió que la había encontrado a ella. Riché avergonzada le dijo que no era a lo que se refería, y Arnold se rió. Debió haber encontrado divertido ver el rostro de Riché sonrojarse. Riché, más calmada, le preguntó si la investigación del autor intelectual era la razón por la que llevaba a Dietrich con él al trabajo. Arnold dijo que sí, así que le pidió que también la llevara con ellos, a lo que el príncipe estuvo de acuerdo. Cuando empezó a llover, Riché miró el techo y los pilares del kiosco. Tenían decoraciones de la cruzada. Para que en el palacio hubiera algo sobre la cruzada debía tener un significado especial. El texto de la cruzada sobre los pilares celebraban el nacimiento de un niño amado. Lo más probable es que el kiosco hubiera sido construido para Arnold y su madre, la sacerdotisa real de la fe de la cruzada, y su hijo. El príncipe Arnold ni siquiera sabía que los cumpleaños debían celebrarse con las personas que uno más ama. Cuando pensó en el joven Arnold, Riché sintió ganas de llorar. Resistiendo un sollozo, Riché le dijo a Arnold que esperaba que su cumpleaños llegara pronto, ya que ella se aseguraría de que fuera un gran evento, para compensar todos sus cumpleaños pasados. Riché se acercó al príncipe, tomó su rostro entre sus manos y lo giró hacia ella, lo suficientemente cerca como para besarlo, y le dijo que le agradaba haberlo conocido, incluso aunque algún tipo de destino hiciera que él la matara. Arnold tragó fuerte, levantó sus propias manos para cubrir las de Riché, quitando su mano derecha de su rostro. Él acarició su mejilla contra su mano izquierda con indulgencia. El gesto inocente hizo que el corazón de Riché latiera con fuerza en su pecho. Arnold le dijo a Riché que nunca dijera que la mataría, incluso si solo era una hipótesis, así que ella se disculpó. Arnold la tocó aún más delicadamente que antes, sus dedos deslizándose por su flequillo. El príncipe trajo a la conversación lo que había pasado unos momentos antes, diciéndole que aunque solo hubiera sido solo su cabello, sabía que ella detestaba ser besada. Era cierto que había pensado que su corazón podría detenerse por varias razones durante sus besos. Después de todo, él la había acercado, le había acariciado el pelo y la había besado una y otra vez. Ella encontró lindo el chasquido de sus labios, pero la mortificó tanto que temió morir. Riché se cubrió la boca con ambas manos y le murmuró que no lo había detestado. Arnold se congeló y sus ojos se abrieron por un segundo. Riché iba a decir algo, pero en ese momento el príncipe presionó un dedo contra sus labios. Su señal de silencio llegó en el mismo momento en que Riché sintió que alguien se acercaba al kiosco. Era Sir Gutheil. Al verlo se disculpó por interrumpir y se dio la vuelta para irse, pero Riché le dijo que se refugiara ahí con ellos hasta que la lluvia parara. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. El único sonido era el de la lluvia. Visiblemente incómodo, Gutheil miró a Arnold y le dijo que sabía que era de mala educación, pero quería preguntarle si había pensado en su petición. Arnold parecía molesto, y Riché intentó retirarse para dejarlos hablar, pero Arnold le envolvió su brazo alrededor de su cintura y la acercó. Gutheil se arrodilló a los pies de Arnold y le pidió que lo nombrara miembro de su guardia imperial. El príncipe, molesto, le dijo que no tenía la intención de hacerlo, lo cual confundió a Riché, ya que eso no coincidía con el futuro que ella conocía. Sir Gutheil, sin levantar la cabeza, preguntó por qué, a lo que Arnold respondió que no necesitaba a alguien que pensara que dar su vida por el país era una virtud, y no quería caballeros que esperaban la muerte incluso antes de que comience una pelea. La filosofía detrás de la Guardia Imperial de Arnold era que luchaban por sobrevivir sin importar lo que fuera necesario. Sir Gutheil levantó la cabeza para disculparse y con una reverencia desapareció bajo la lluvia. Un momento después, cuando la lluvia se detuvo, Arnold le ofreció una mano a Riché para que salieran de ahí.
Al día siguiente, Richie se encontraba con Sylvia en el teatro mostrándole su experimento de los pétalos artificiales, mientras el príncipe Arnold estaba sentado en la primera fila. Oliver llegó con el príncipe y le dijo que quería comentar algo con él en un lugar más privado. Arnold se levantó de su asiento, obviamente molesto, y cuando Richie lo estaba despidiendo, Arnold la miró fijamente durante unos segundos antes de rodear un brazo alrededor de su espalda. Acercó sus labios a su oreja como si estuviera a punto de besarla y susurró su nombre. Richie hizo un extraño ruido ante la sensación de cosquillas, provocando una risa baja en Arnold. Arnold le susurró que estaba convocando a Sir Guthel, ya que él los acompañaría por la tarde junto con otro guardia, y después se retiró. Un impacto en su espalda interrumpió sus cavilaciones. Sylvia había tomado completamente a Richie por sorpresa con un abrazo por detrás. Emocionada, le preguntó si el príncipe acababa de besarle en la oreja, a lo que Richie dijo que no era eso. La cara de Richie estaba roja, y Sylvia le dijo que no podía creer que estuviera nerviosa por el beso de boda si se besaban así todos los días. Pero Richie, avergonzada, le dijo que no lo hacían. Sylvia le preguntó si se habían besado alguna vez. Richie se sobresaltó. La escena de la capilla pasó por su mente y los ojos agudos de Sylvia no pasaron por alto su agitación. Richie bajó la cabeza y le dijo que solo se habían besado una vez. Richie, en sus pensamientos, recordó la vez que le dio el antídoto boca a boca, pero no creyó que contara porque eso fue para salvar su vida. Recordó cuando él besó el dorso de su mano para darle el anillo, y ella también había hecho lo mismo con él, pero eso tampoco contaba. Pero la noche pasada le había besado varias veces en la oreja y el cabello. Sylvia sonrió cuando el rostro de Richie se calentó aún más. Richie, cambiando la conversación, le preguntó a ella cómo iba con Sir Guthel, a lo que Sylvia le contó que en su cita cuando la escoltó a su casa, ella trató de besarlo. La diva se rió suavemente mientras Richie la miraba boquiabierta, pero le contó que Sir Guthel le dijo que todavía no podían hacerlo. Le contó a Richie que el día que se desmayó, Sir Guthel habló con ella todo el tiempo hasta el médico. La animó, le dijo que estaría bien, que él estaba ahí con ella y fue la primera vez en su vida que realmente sintió que no estaba sola. Sin embargo, le dijo que no podían estar juntos, y ella de cierta manera pensaba lo mismo, ya que ella había nacido solo para cantar, pero no sabía que el amor podía ser tan doloroso. Esa tarde Richie se giró ante los gemidos de su exprometido. Dietrich estaba gritando y le dijo a Richie que Arnold era extraño, y que ahora ella era igual a él, ya que desde que se había reunido con ellos solo estaban trabajando, y esperaba que Arnold tomara más descansos ahora que Richie también iba con ellos. Dietrich le dijo que en la planta de aguas residuales, en el gremio de comerciantes y ahora también en la estación de guardia, no solo le hacía sugerencias constantemente, sino que Arnold también las llevaba a cabo de inmediato, y parecía como si estuviera trabajando más con ella ahí que el día anterior. Richie miró a Arnold, quien estaba discutiendo algo con el oficial a cargo de la estación a poca distancia. Estaban considerando el método de organización de documentos que Richie había sugerido para la estación hace un momento. Fue un proceso largo encontrar registros de aquellos que habían pasado por la estación al entrar o salir de la capital, por lo que Richie había sugerido un método que había aprendido en una gran biblioteca que había visitado en una de sus vidas pasadas. Richie tenía la intención de observar casualmente el trabajo de Arnold mientras analizaba el comportamiento de Guthel, pero mientras observaba, sin darse cuenta, había quedado atrapada en el trabajo. Dietrich de repente admitió que Arnold realmente era impecable como príncipe heredero. No mostraba ningún indicio de sus propios deseos o necesidades. Se esclavizaba sin emociones en su trabajo y también era brillante, aunque parecía que vivía sin pensar en ningún tipo de felicidad humana. Aparte le dijo a Richie que ella y el príncipe tenían similitudes asombrosas, ya que desde que Richie era pequeña también había descartado cualquier tipo de felicidad y se esforzó por ser una figura pública perfecta, lo cual lo asustaba, porque ella nunca exigió nada, así que pensó que ella sería feliz siendo algo más, por lo que le preguntó si ella creía poder ser feliz si se convertía en la emperatriz de Arnold. Dietrich era el exprometido de Richie y alguien a quien todavía podía llamar amigo de la infancia. Desde que eran pequeños, Richie siempre había estado preocupada por Dietrich, así que era la primera vez que él la miraba con tanta preocupación. Richie le dijo que ya varias personas se habían preocupado por si ella sería feliz en el matrimonio, pero creía que la felicidad no era algo que se daba, era algo que uno lograba por sí mismo. Y ella estaba segura de que en su lecho de muerte podría decir que tuvo una vida feliz. Un momento después, Dietrich fue al lado de Arnold y Richie aprovechó para hablar con Sir Guthel. Él confesó que estaba enamorado de Sylvia, sorprendiendo a Richie y al caballero de al lado, pero le dijo que debido a los pecados de su padre, él debía soportar el peso de sus acciones como su hijo, y si ellos se casaran y tuvieran hijos, su familia también tendría que hacerlo. También le dijo que tenía la sospecha de que Sylvia era una huérfana de guerra. Richie le dijo que la felicidad en el futuro era importante, pero ella creía que la del presente también lo era. Antes de irse, Richie dijo que quería ir a lo alto del muro,
así que le preguntó al otro caballero si podría acompañarla. Cuando llegaron arriba, Richelle le dijo a Raúl que podía dejar de fingir ser un guardia. Raúl estaba sorprendido de que lo hubiera notado. Richelle le preguntó cómo se infiltraría si fuera un enemigo de Halkin y necesitara investigar. Él respondió que el plan realista sería dedicar varios años a unirse al cuerpo de caballeros, ya que la política de Halkin era que cualquiera con cierta habilidad podía convertirse en caballero, independientemente de sus antecedentes, y esta era una de las pocas vulnerabilidades del país, aunque estaba seguro de que su majestad era muy consciente de ese pequeño defecto en sus defensas, y por eso él no elegiría ese método, ya que había otros. Él no quiso decir cuáles, pero ella sabía cuáles podrían ser debido a sus conocimientos en su quinta vida. Después le preguntó si habría alguna situación en la que no notaría si se le acercara a alguien, y él dijo que cuando hay personas a su alrededor que no le interesan particularmente, podría tardarse en darse cuenta. Richie pensó que para que ella no se diera cuenta de la presencia de alguien era porque la persona tenía entrenamiento para ocultar su presencia, así como Raúl o el príncipe Arnold. Sus dos preguntas a Raúl solo solidificaron la teoría que se estaba formando en su mente. Richie se sobresaltó cuando escuchó que se abría una puerta. El príncipe Arnold apareció. Richie se dirigió hacia él y le preguntó si él desde el principio había tenido sospechas de quién era el espía, y le preguntó si por sus sospechas habían interactuado con esa persona tanto como lo hicieron. Arnold respondió que aunque no necesitaba saberlo, no le impediría tomar medidas o hacer una solicitud con la información que ya tenía. Así que Richie le contó al príncipe y a Raúl sus planes. Esa noche Sir Gutel fue convocado a una habitación del Palacio Independiente. Él preguntó por qué alguien como él era invitado a la Villa Imperial. Richie tomó la palabra y le advirtió que lo que le contaría podría causarle dolor. Le dijo que había la posibilidad de que un espía se hubiera infiltrado en Halkin. Antes de que siguiera, Sir Gutel juró que él no estaba traicionando a su país. Richie le dijo que lo sabía, y cuando iba a decirle el nombre de la persona de la que sospechaban, Sylvia entró por la puerta. Sir Gutel apretó sus puños entendiendo la situación. Todos tomaron asiento y Sylvia, sabiendo para qué estaba siendo convocada, le pidió a Richie que hablara. Richie le dijo que había tenido sospechas desde la primera vez en la que visitó el castillo, ya que se veía muy bien cuando la noche anterior se había desplomado y estaba muy enferma. Le dijo que eso no pasaba generalmente con una enfermedad, solía pasar con un veneno o una droga. Sylvia trató de decir que probablemente un fan podría haberlo hecho, pero Richie lo desestimó, y después le preguntó si ella tenía entrenamiento para esconder su presencia, ya que cuando estuvieron en el teatro, Sylvia la sorprendió cuando la abrazó por detrás. Richie dijo que había varias formas diferentes de obtener inteligencia, por ejemplo, infiltrándose en la ubicación objetivo y obteniéndola uno mismo u obtener la inteligencia de alguien que ya la tiene. Incluso si no puedes convertirte en un noble de Halkin, puedes hacerte amigo de uno, y a menudo se empleaba a mujeres para estas operaciones. Mucha gente había oído los rumores sobre la cantante Sylvia y sus numerosos amantes. Ella se había reído de esos rumores diciendo que todo era por su canto, pero ¿y si había otra razón? Por ejemplo, ¿qué pasaría si usara su reputación de ser una belleza de espíritu libre para acercarse a figuras importantes en varios países para obtener inteligencia? Y fue por eso que desde el principio Arnold había llevado a Richie a la ópera esa noche. Como siempre, las motivaciones detrás de las acciones de Arnold eran complejas. El día que Richie y Arnold se conocieron, él había estado presente en Ermity, no por simples relaciones diplomáticas, sino porque estaba investigando la posibilidad de que una entidad maliciosa tuviera como objetivo Halkin. Naturalmente desconfiaba de la llegada del grupo de ópera a Halkin. Probablemente tenía el ojo puesto en la propia Sylvia en ese momento. Arnold dijo que no había mucha gente que visitara el palacio de un país extranjero sin siquiera concertar una cita, y era particularmente extraño que un miembro de un renombrado grupo de ópera no fuera consciente de tal etiqueta. Sir Gutel habló y le dijo a Sylvia que el día que la escoltó a su casa había sentido que alguien los observaba, y después se dio cuenta de que era un caballero de Halkin, pero no quiso decirle porque no quería preocuparla. Sylvia, con lágrimas en los ojos, confesó ser un espía. Richie le pidió que dijera la historia completa, ya que sabía que ya no estaba trabajando para la entidad que le ordenaba recopilar información y estaba tratando de huir. Era obvio que ellos habían sido los culpables de envenenar a Sylvia la noche de la presentación. Era muy peligroso que un espía intentara abandonar su organización, y si lo hacían, la organización se ve básicamente obligada a matarlos para evitar que sus secretos salgan a la luz. Eso había sido una advertencia. Arnold ya se había dado cuenta de eso, por eso le faltaba personal. No estaban buscando pistas sobre el espía. Él ya sabía que era Sylvia, y la intentaban silenciar, así que ellos estaban cerca de la cantante para protegerla. Por eso mismo, Arnold había acompañado a Richie al teatro esa tarde. Richie le dijo a Sylvia que Arnold le había hecho una promesa, ya que en realidad no había participado en ningún espionaje, ni robado ninguna inteligencia, así que en lo que respectaba a Halkin, no había cometido ningún delito.
pero ella seguía en peligro. Guteit declaró que ella protegería a Silvia, y le dijo al príncipe que ya había entendido lo que le había dicho la noche pasada, ya que él quería proteger a Silvia incluso a costa de su propia vida, pero si moría no podría protegerla, y por eso no iba a desperdiciar su vida. Raúl explicó que la organización de Silvia conseguía información y la vendía al mejor postor. No era que ellos quisieran hacer algo contra Halkin, pero probablemente ellos estaban involucrados con la entidad que le insistió a Dietrich a romper su compromiso. Richie le dijo a Silvia que si atrapaban a todas las personas que estaban detrás de su vida, ella podría vivir libremente. Richie se levantó de su silla, sacó un trozo de papel que había preparado de antemano en secreto y lo extendió sobre la gran mesa entre todos ellos, explicando cuál era su plan. Un rato después, Arnold estaba caminando junto a Richie por los pasillos. Ella le agradeció por confiar en Silvia y él sin interés dijo que era porque las pruebas le mostraban que quería dejar la organización. Pero aparte de eso, Richie se sintió agradecida por su confianza, ya que dejó que Silvia se acercara a ella, lo cual significaba que confiaba lo suficiente en Richie para saber que no le contaría secretos del país a Silvia. Sin embargo, recordando sus pláticas entrecortadamente, le confesó al príncipe que de hecho sí le había contado un secreto a Silvia. Arnold se detuvo, le dedicó una mirada incrédula a Richie y le preguntó qué le había dicho. Richie, sonrojada y apenada de traicionar su confianza, le dijo que le había contado que ellos se habían besado solo una vez. Solo podía asumir que Arnold la estaba mirando con exasperación, no siendo lo suficientemente valiente como para mirarlo a los ojos. Después de varios segundos de silencio, cuando su vergüenza se volvió casi insoportable, Arnold trató de hablar, pero Richie soltó una risita que intentó sofocar con sus manos. Él le preguntó de qué se reía, pero ella solo dijo que su expresión era algo linda. Arnold simplemente frunció el ceño y siguió caminando junto a Richie. En el camino aparecieron Dietrich junto a Oliver, el cual le dijo al príncipe que Dietrich sí estaba en Halkin por la organización de espionaje. Dietrich se cubrió la cara con las manos y sollozó dramáticamente. Richie preguntó qué había pasado, y Dietrich le contó que Oliver le estaba haciendo cumplidos mientras sonreía y de repente él estaba confesando todo. Dietrich se desinfló sollozando y Oliver lo consoló. Dietrich le dijo a Oliver que realmente era un buen tipo, y Arnold le ordenó a Dietrich que mantuviera sus manos alejadas de su asistente. Richie solo suspiró mientras veía a Dietrich aferrarse a Oliver. Oliver le dijo a Richie que la organización contactó a Dietrich en el tercer mes del año pasado. Richie se dio cuenta de que coincidía con el ingreso de Lady Mary a la academia como estudiante becada. Probablemente Lady Mary solo había sido utilizada para este incidente, teniendo en cuenta los problemas económicos de su familia, ya que si trabajara con ellos desde pequeña sería bien pagada por su trabajo. Lady Mary se había acercado al príncipe y luego utilizó los métodos sugeridos por la organización para falsificar crímenes cometidos por Richie. Así el príncipe Dietrich había caído en la trampa y decidió condenar a Richie. Oliver les dijo que una entidad sospechosa asistió a una fiesta en el tercer mes del año pasado y se hizo pasar por funcionario de Jalil Rachá. Él había sido quien le sugirió a Dietrich el golpe de estado. La nación desértica de Jalil Rachá era el país del rey Zahad. Sin embargo, si el espía se nombró funcionario de Jalil Rachá, es probable que el país no estuviera involucrado. Ningún maquinador que se respete revelaría su verdadero vasallaje tan fácilmente. Jalil Rachá era una gran nación, actualmente era aliada de Halkin, pero en el futuro se convertiría en uno de los pocos países capaces de contraatacar en la guerra contra Arnold. Si el objetivo de la organización era debilitar a Halkin, era posible que hayan dicho esta mentira para deteriorar la relación entre Halkin y Jalil Rachá en caso de que su complot saliera a la luz. Richie recordó el ataque de los bandidos en su camino de regreso a Halkin. Su carruaje había sido atacado y los caballeros de Arnold habían sido heridos, ya que las armas de los atacantes estaban cubiertas de un veneno adormecedor. La razón por la que hizo que sus caballeros se retiraran y peleara él mismo con los asaltantes fue porque ya sospechaba que había algo más detrás de ese ataque. Para moverse entre Hermity y Halkin, hay que viajar por una carretera pequeña y poco utilizada. Como resultado, se te ve obligado a viajar con un grupo pequeño. Quizá por eso el cerebro había llamado a Arnold a Hermity. Quería aprovechar las circunstancias favorables que les brindaba el camino forestal para atacar a Arnold y hacerle daño a él y a Halkin. Hablando con Dietrich, Arnold le dijo que él también estaba en peligro, ya que él era la fuente de información que probablemente los llevaría al cerebro detrás de toda la operación, así que tratarían de silenciarlo, por lo que Dietrich sería parte de su plan para atraparlos. La noche del 29 del séptimo mes, el teatro se encontraba lleno de guardias. Era el día que se reanudaría la presentación de ópera y el público estaba abarrotado. Cuando dieron las 7, las luces del teatro se atenuaron y las cortinas se levantaron lentamente.
En el escenario había un gran número de artistas femeninas con vestidos rosas. Cuando los músicos empezaron a tocar, todas las mujeres empezaron a bailar a la vez. La belleza de la danza se vio realzada aún más por la lluvia de pétalos que cayó desde arriba. Los pétalos blancos también parecían nieve, y casi parecían brillar. Finalmente la música se apagó y los bailarines se detuvieron y salieron del escenario. La única figura en el escenario ahora era la cantante. Había estado escondida entre los bailarines. Estaba arrodillada en el centro del escenario con un velo transparente cubriendo su cabeza. Llevaba un vestido carmesí y guantes negros con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Una gran llama se encendió en el dispositivo que iluminaba el escenario, y en el momento en que la luz golpeó a la cantante, ella alcanzó la espada en su cadera. Los ojos de la multitud se abrieron ante la inesperada combinación de un cantante de ópera y una espada. Una flecha voló hacia el escenario. El público ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que alguien le había disparado. La cantante rápidamente desenvainó su espada y la cortó en diagonal hacia abajo con un movimiento fluido. Su corte había hecho que los pétalos de las flores bailaran en el aire una vez más. Mientras los pétalos seguían lloviendo a su alrededor, la diva dio un rápido movimiento de espada. En ese momento, el velo que cubría su cabeza se levantó y los de la primera fila vislumbraron lo que había debajo: cabello color coral. No era Silvia la que estaba en el escenario, pero ninguno de los espectadores se dio cuenta. Simplemente se quedaron boquiabiertos cuando la cantante apartó su velo con una mano. La chica que ocultaba su cabello color coral apuntó con la espada directamente a la multitud. Richie pensó que todo iba según lo planeado, porque en cuanto pensaron que Silvia estaba sola en el escenario, comenzaron a disparar. Incluso con la audiencia abarrotada, captó el distintivo sonido de una flecha cortando el aire y la intención de alguien de matar. Richie blandió su espada. No alcanzó la punta de la flecha, pero golpeó el eje. La flecha se deslizó por el escenario esparciendo pétalos artificiales en su paso. El príncipe Arnold le había estado enseñando cómo hacerlo en los últimos días, todo debido a que le habían hecho creer a Silvia que ella sería el cebo. Pero hablando a solas con Arnold y Raúl, les dijo que realmente ella sería la que estaría en el escenario. Arnold frunció el ceño ferozmente. Tenía una expresión en su rostro que podría agriar la leche fresca. Sin embargo, después de mirarla fijamente por unos momentos, suspiró y le dijo que podía hacer lo que quisiera. Raúl pensó que el que Richie se pusiera en peligro no tenía sentido, y le preguntó a Arnold qué haría si le pasara algo a su querida esposa. Richie le dijo que aún no era su esposa, y Raúl la miró dándole a entender que ese no era el punto. Arnold dijo que era consciente de que era peligroso. Sin embargo, sabía que Richie no cedería, y que si ella había decidido proteger a alguien, lo haría pase lo que pase. El corazón de Richie latía por la confianza que tenía en ella. Tal como dijo Raúl, le estaba dejando salirse con la suya en lo que quisiera. Arnold nunca habría aceptado este plan si alguien más lo hubiera sugerido. Ahora, Richie estaba en el escenario como la cantante, blandiendo su espada con precisión. El público pensaba que era un espectáculo hermoso. Las flechas volaban contra quien pensaban que era Silvia y ella se defendía con su espada. Cada flecha que volaba hacia Richie permitía que la Guardia Imperial encontrara a uno de los arqueros, así que debía hacer que dispararan tantas flechas como fuera posible. El papel principal de Richie era hacer salir a los arqueros escondidos entre la audiencia. La mayor debilidad de un arquero era que estaba limitado en la cantidad de veces que podría atacar, así que cuando eso pasó, un agresor subió al escenario. El hombre vestido con una capa negra sacó una daga que había estado ocultando. El público quedó boquiabierto, sorprendido y encantado, pensando que todo era parte de la actuación. El hombre lanzó un corte a Richie y ella se agachó para esquivarlo. En ese momento, cuando estaba más vulnerable, una flecha se dirigió hacia ella. La flecha había apuntado a su muslo, pero ella hizo girar su espada para desviar la punta de la flecha. Aún así, ese lapso momentáneo fue la oportunidad que necesitaba el agresor en lo alto del escenario. Emergió con la daga en la mano mientras Richie estaba ocupada derribando la flecha. En ese instante, una figura saltó entre Richie y su atacante. Su pierna se balanceó en una patada circular hacia el costado de la cabeza del agresor. Una capa negra apareció entre los ojos de Richie. El hombre que la llevaba parecía disgustado, como si le repugnara haber tocado al enemigo incluso con su zapato. Richie se sorprendió. Era el príncipe Arnold. Él no tenía que estar ahí todavía. Él le preguntó si estaba herida, y ella respondió que no. Richie se dio cuenta de que el silbido de las flechas se había detenido. Vio a la Guardia Imperial deteniendo a varios miembros de la audiencia, y ahora que se habían quedado sin flechas, los atacantes se dirigieron al escenario. Arnold dio un paso adelante. Todo lo que Richie podía ver ahora era su espalda. Cuando los hombres encapuchados subieron al escenario, Richie se paró junto a Arnold. Arnold trazó una línea recta en el aire con un movimiento de su espada, y los primeros 5 agresores cayeron al suelo en un instante. Los atacantes restantes cambiaron su formación cuando vieron con qué facilidad fueron derrotados sus compañeros. Sin preocuparse, Arnold recibió el golpe. Hubo un ruido sordo cuando la espada del enemigo golpeó la suya, pero justo cuando Richie pensó que había detenido el ataque, Arnold avanzó hacia el flanco del enemigo. Le torció el hombro y luego le dio una patada en el estómago al atacante. En apenas unos segundos, los 10 adversarios cayeron al suelo.
El público estaba emocionado. No tenían ni idea de que lo que estaban viendo era una batalla real. Los enemigos atacaron desde ambos lados, pero Arnold solo respondió al de la derecha. No había ignorado al enemigo de la izquierda porque era incapaz de protegerse contra ambos. Lo había hecho porque la espada de Richie ya estaba desplegándose para detener el golpe del enemigo. Ella estaba a la izquierda de Arnold. No había elegido el lugar sin pensar. Este era el lado donde Arnold tenía la cicatriz en su cuello, su única debilidad. Tanto las espadas de Richie como la de Arnold estaban cubiertas con una droga que Richie había mezclado. Era el mismo agente paralizante que había estado en las espadas de los bandidos que los atacaron en su camino de regreso de Ermity. Ella evadió las espadas de sus enemigos con su vestido girando alrededor. Se agachó y la espada de Arnold se balanceó sobre su cabeza. El enemigo golpeado cayó y Arnold retiró su espada una vez más. Ya cerca del suelo, Richie se giró para barrer las piernas de un agresor que intentaba tomar el flanco de Arnold. Todo lo que tenía que hacer era cortar a sus adversarios con su espada y el veneno haría efecto. Completando rápidamente la serie de movimientos, Richie estaba a punto de levantarse cuando Arnold se acercó a ella y la puso de pie. Ella se levantó de un salto, se ajustó el vestido y se soltaron las manos. Los enemigos vinieron hacia ellos desde ambos lados, y cada uno de ellos derribó a uno. Richie cambió de posición con Arnold antes de que sus adversarios tuvieran tiempo de gritar. Dieron vueltas espalda con espalda. Era como si estuviera bailando con él. Richie sintió ese poder ella misma en ese momento. Arnold tenía una fuerza abrumadora, pero siempre la respetó también. Podía sentir lo que ella planeaba hacer y trabajó para facilitarlo. Le hacía sentir que ella podía hacer cualquier cosa. Richie recordó cuando su madre le dijo que se le había permitido manejar una espada, pero ser más fuerte que el príncipe Dietrich era una desgracia, por lo que le prohibió seguir con sus prácticas y la obligó a seguir solo con sus estudios. Le dijo que sería la princesa heredera, así que debía estar siempre detrás de su marido y nunca delante de él. Pero Arnold, que deseaba tenerla como su emperatriz, le prometió otra forma de vivir. Los pétalos bailaron sobre el escenario mientras las espadas chocaban. Un enemigo caído tembló a sus pies, y fue cuando la sed de sangre en el teatro finalmente disminuyó. Cuando Richie recorrió con la mirada a la multitud, alguien se paró abruptamente de los asientos del palco real, el príncipe Dietrich. El único papel de Dietrich era servir como explicación razonable para la gran cantidad de guardias imperiales en el lugar. Arnold no le había dado ninguna otra instrucción. Todo lo que necesitaba hacer era sentarse ahí. Sin embargo, el amigo de la infancia de Richie les estaba gritando ahora. Él les gritó que quedaban 2 arqueros, y por esa advertencia los arqueros se giraron y apuntaron directamente a Dietrich en el palco real. Arnold estaba molesto, pero Dietrich gritó que uno de los arqueros tenía 2 flechas. En ese momento, una flecha cruzó el aire. Habiendo escuchado a Dietrich, tanto Richie como Arnold dieron un paso adelante exactamente al mismo tiempo. Las 2 flechas disparadas en el mismo arco volaron en un patrón irregular. Se separaron limpiamente, uno para Arnold y Richie. La pareja derribó las flechas sin dudarlo. Richie volvió a mirar hacia arriba, pero los arqueros habían desaparecido. Rápidamente los encontró en los rincones de la audiencia noqueados. Esto acabó con toda la sed de sangre que Richie sintió en la audiencia. Sin embargo, escuchó a Dietrich protestar después de que la Guardia Imperial lo derribó. 3 adversarios más subieron al escenario y se dieron cuenta de que eran los últimos. Richie dio un paso adelante y le hizo un pequeño corte en la mejilla a uno. Eso fue suficiente. Ella se lanzó hacia atrás evitando el contraataque del enemigo. Otro enemigo al que Arnold había golpeado de la misma manera se derrumbó encima de ese. El enemigo restante cargó hacia adelante apuntando a su objetivo, la cantante. La espada de Arnold salió disparada hacia él. Sus enemigos colapsaron sin siquiera un grito. La música subió y el público contuvo la respiración. Los pétalos blancos flotaban suavemente a su alrededor como nieve, y después de un breve silencio, todos los miembros del público se pusieron de pie y aplaudieron con una gran ovación. Ya que el público pensaba que todo era un espectáculo, Richie le sugirió al príncipe que actuaran un poco el final para no levantar sospechas. Antes de que Richie pudiera hacer una sugerencia para que solo hicieran una reverencia, Arnold agarró las caderas de Richie con ambas manos. Lo siguiente que supo fue que estaba en el aire. Al darse cuenta de que Arnold la había levantado, Richie se sonrojó. Ella chilló, pero si se movía demasiado alteraría su equilibrio. Sus manos se extendieron por reflejo, y el único lugar para ponerlas fue alrededor de los hombros de Arnold. La multitud aplaudió ferozmente ante la vista. Richie se alegró de que pudieran interpretar todo como una actuación, pero la situación era demasiado vergonzosa. Arnold bajó a Richie nuevamente al escenario y besó el dorso de su mano. Mientras bajaban las escaleras en la parte oscura del teatro, Richie vio a Sylvia y a Sir Guthel. Ella les preguntó qué estaban haciendo ahí, si se suponía que el caballero la sacaría del teatro para que ella estuviera segura. Arnold le dijo que él les ordenó que se quedaran, ya que no veía que fuera seguro que dejaran el teatro ellos 2 solos. Richie preguntó por qué no se lo había dicho, y Arnold respondió que no quería que se preocupara por eso mientras estaba en el escenario. Además, era su primera vez cortando flechas en el aire. Richie le dijo que se volvería más fuerte para que así pudiera ser digna de su confianza.
Arnold suspiró y le quitó el velo de la cara mientras le decía que eso no tenía nada que ver, solamente estaba preocupado por ella. Richet sintió que sus mejillas se calentaban de nuevo, así que sacudió la cabeza y cubrió su rostro con el velo una vez más. Sir Guthel se dirigió a Arnold y, arrodillándose ante él, inclinando su cabeza, le dijo que era consciente de que todavía tenía mucho que aprender y que le llevaría mucho tiempo llegar a ser verdaderamente digno, pero quería convertirse en su vasallo. Richet tragó saliva. En el futuro que ella conocía, Sir Guthel sería fiel sirviente de Arnold. Estaba al mando de ejércitos en múltiples lugares, contribuyendo en gran medida a la invasión del mundo por parte de Arnold. El mando de Guthel había provocado la caída de varias naciones. Si Sir Guthel se convertía en un caballero del príncipe Arnold, sería un paso más hacia el futuro que ella conocía. Hace apenas unos días, la idea la había aterrorizado. Ahora, sin embargo, estaba rezando para que Arnold dijera que sí, deseando que el sueño de Sir Guthel se hiciera realidad, y que fuera reconocido por su talento como uno de los caballeros de Arnold. Arnold le ordenó que se pusiera de pie y le dijo que esa inclinación es una señal de que estaba ofreciendo su cuello a aquel a quien estaba jurando lealtad, así que si iba a llamarse su caballero, entonces ya no podría adoptar esa pose. Cuando Sir Guthel se levantó, Sylvia corrió para abrazarlo y felicitarlo. En otra parte, Raúl estaba en un rincón del teatro pensando en que Arnold y Richet eran una estúpida pareja sobrehumana. Uno de sus hombres estacionados fuera del teatro había informado que ninguna gente había huido del edificio, pero supuso que tendrían que vigilar las cosas por un poco más de tiempo. Pero ahora sería más fácil reunir la información que el príncipe Arnold quería, ya que ya había descubierto bastante, pretendiendo estar de acuerdo con el egoísmo de su esposa todo el tiempo. En la azotea del Teatro Real había un pequeño jardín. El lugar secreto no era visible desde el suelo, y solo la realeza y la nobleza podían utilizarlo. Richet descansaba sola en el jardín en un banco de madera. Arnold caminó hacia ella desde la puerta hasta el techo. Acarició la mejilla de Richet viendo lo somnolienta que parecía y le preguntó si de verdad no estaba herida, a lo que ella, siendo un puchero, respondió que no y que ya le había preguntado antes. Él le había tocado las mejillas. Inspeccionó sus manos y ya la había revisado en busca de heridas. Arnold se sentó junto a ella y le preguntó si Dietrich no le había hecho un escándalo. Ella recordó que mientras hacían la limpieza, Dietrich admitió que Arnold parecía respetar y valorar a Richet, pero de cualquier forma debería reconsiderar su matrimonio porque la había puesto en peligro. Richet, sonriendo, le dijo que no, ya que ella estaba muy feliz de que el príncipe Arnold respetara sus deseos, lo cual Dietrich aceptó. Richet le dijo que no, que solamente se estaban deseando lo mejor para sus respectivas vidas. A lo lejos, la campana de la iglesia sonó. Era medianoche. Arnold le dijo a Richet que oficialmente era su cumpleaños, ya que ya se había convertido en el día 30 del séptimo mes. Así que le preguntó si ya sabía qué deseaba por su cumpleaños. Richet asintió. Ella le dijo que estaba muy feliz de ser su novia, y como su novia, quería que su boda fuera perfecta. No quería avergonzarlo y quería mantener su cabeza en alto como princesa heredera. Agarró la mano de él que jugueteaba con su arete y la apretó, y con todo el valor que pudo reunir, le dijo que quería practicar el beso que intercambiarían en la ceremonia. Arnold estaba sorprendido. Richet lo miró con vergüenza y le suplicó que la besara como regalo de cumpleaños. Esta podría haber sido la primera vez que había visto a Arnold genuinamente sorprendido. Él pronunció el nombre de Richet, pero antes de que pudiera decir más, ella comenzó a disculparse por hacer una petición tan inapropiada. Sin embargo, tomó las mangas de su chaqueta y le dijo que no tenía confianza en ella misma para hacerlo bien, así que le pidió que por favor la besara. El ceño de Arnold se hizo más profundo mientras se ahogaba en sus palabras. Tocó los hombros de Richet y le dijo que estaba temblando. Richet estaba muy consciente de que su cuerpo se había congelado debido a los nervios, pero esa no era razón para que Arnold se sintiera preocupado. Richet le dijo que no es que tuviera miedo de la idea. Cuando su compromiso era reciente, ella le había hecho jurar que no le pondría ni un dedo encima porque estaba muy nerviosa de él. Finalmente, ella comenzó a dejar que él la tocara a través de los guantes. En algún momento, casi había olvidado la promesa por completo. Por supuesto, que Arnold la tocara íntimamente hacía que sus nervios fueran de mal en peor. Le ardía la cara, pero nunca había odiado ese sentimiento. Tampoco había sentido asco ni miedo durante su primer beso en la capilla. Todo lo que experimentó fue un dolor en su pecho. Richet de repente se empezó a disculpar con el príncipe mientras agachaba la cabeza y le dijo que debía de haber sabido que él no querría hacer eso. Richet se levantó del banco volviendo a sus sentidos, pero Arnold agarró su mano y le dijo que no era una molestia. Richet levantó la cabeza y encontró a Arnold parado frente a ella con los ojos cerrados por la irritación. Los abrió y luego cepilló el cabello de Richet. Richet de repente se puso nerviosa, sabiendo lo que estaba a punto de pasar. No quería que Arnold viera su cara tan roja, pero no tuvo otra opción cuando él le levantó la barbilla. Su pulgar empezó a trazar los labios de Richet como si midiera con precisión dónde irían los suyos. El príncipe le pidió que cerrara sus ojos,
pero Richie le preguntó si no podría mirar. Arnold presionó pequeños besos contra los párpados de Richie. Se cerraron cuando los labios rozaron sus pestañas. Ella jadeó y dejó escapar un lindo gruñido en respuesta. Richie comenzó a sentirse mareada. Agarró la camisa de Arnold cerca del cuello. Ella había solicitado esto, pero ya casi estaba fuera de combate. El príncipe le dijo que no tenía que forzarse. Los párpados de Richie se abrieron y sacudió la cabeza pidiéndole que no se detuviera. Quería que Arnold la besara sin importar nada. Mirándolo a través de sus pestañas, ella le suplicó. Arnold inclinó el cuello de Richie un poco más hacia atrás. Esta vez, sus párpados se cerraron por sí solos. Él le rodeó la cintura con el otro brazo y su rostro se acercó al de ella. Después de eso, sus labios se encontraron. Su toque fue tierno y, como siempre, lleno de preocupación por ella. En el momento que lo registró, volvió a sentir esa punzada familiar en su pecho. No solo eso, sino que su pulso se aceleró cuando un calor feroz se extendió a través de ella, amenazando con hacerla llorar. El beso duró solo unos segundos. Cuando se alejaron, sus ojos se encontraron. Arnold parecía estar sufriendo de alguna manera. Él le preguntó si estaba satisfecha, pero ella dijo que aún no. La cabeza de Richie estaba un poco confusa y sentía un poco débiles las rodillas. Creyó que la sensación del beso podría desvanecerse si ella no se aferraba a él. Le dijo que no podría recordarlo después de un solo beso. Ella tiró suavemente de la camisa de Arnold y él frunció el ceño. Richie le comenzó a preguntar si podría hacerlo de nuevo, pero a mitad de la pregunta, ella gruñó. Arnold había interrumpido besándola nuevamente. Esta vez, el beso fue un poco más contundente, casi una mordida, algo que le resultaba familiar. La tomó por sorpresa, pero Richie pensó que probablemente estaba recordando la herida envenenada que había recibido en el cuello. Arnold lo había chupado para eliminar la toxina. Un beso era un encuentro de labios y nada más. Sin embargo, el brazo que rodeaba su cintura se flexionó, acercándola aún más. Su corazón latía más rápido y más fuerte, haciendo más ruido que cuando habían peleado en el escenario. Ella se retorció, nerviosa por la idea de que Arnold lo escuchara, pero Arnold la mantuvo firmemente en su lugar mientras se besaban. Richie de alguna manera había perdido la capacidad de respirar. Ella arrugó la cara y Arnold finalmente se alejó de ella. Luego presionó su frente contra la de ella y con voz ronca le dijo que lo sentía. Logrando respirar de nuevo, Richie sacudió la cabeza. Su flequillo parecía enredarse con el de él mientras ella agarraba su camisa y le pedía más. Su siguiente beso fue suave, como una disculpa por la precipitación del anterior. Este era modesto, poco más que un beso simple. Sus labios se separaron con un pequeño chasquido. El sonido era adorable por sí solo, pero contribuyó a la vergüenza y a la inquietud de Richie. Quería saber más, pero todo había terminado tan rápido que sus labios hormiguearon por la pérdida. Richie preguntó si había realmente tantas formas de besar. Todos los besos eran diferentes que no sentí que estuviera practicando bien en absoluto. Richie le imploró hacerlo una vez más con lágrimas en los ojos. Las cejas de Arnold se juntaron y acercó a Richie aún más a él hasta que estuvo cómoda en sus brazos. Él le dijo que la besaría tantas veces como quisiera más tarde, pero que por el momento solo respirara. Richie enterró su rostro en el pecho de Arnold, ocultando sus mejillas escarlatas y concentrándose en respirar. Eran respiraciones superficiales una tras otra, pero no sintió que se calmara en absoluto. Se dio cuenta de que había sido una buena idea practicar. Si actuara así en la boda, se deshonraría como princesa heredera. Mientras Richie pensaba esto, Arnold la abrazó con gran cuidado. Él besó su frente a través de su flequillo. El corazón de Richie latió con más fuerza y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos nuevamente. Al mismo tiempo, el suave toque le dio por fin una extraña sensación de calma. Arnold la llamó por su nombre. La voz de Arnold era suave, pero también ronca. Los hombros de Richie temblaron, así que le preguntó preocupado si tenía miedo. Ella negó con la cabeza y solo le dijo que le gustaba mucho su voz, así que se sentía doloroso cuando él decía su nombre. Richie lo decía en serio. Sin embargo, Arnold le apartó el cabello de la oreja y presionó sus labios contra ella, murmurando profundamente su nombre otra vez. Se dio cuenta de que él solo se estaba burlando levemente de ella. La siguiente vez que la llamó por su nombre fue con reverencia, como si ella fuera lo más preciado del mundo para él. Sus párpados se abrieron de par en par cuando sus labios le rozaron la oreja nuevamente. Él acababa de decir que respirara. Entonces, ¿qué estaba haciendo al dejar caer besos sobre ella? Arnold besó su flequillo y luego capturó su mano izquierda. Probablemente se había dado cuenta de la forma en la que ella se aferraba demasiado a su camisa. Entrelazó sus dedos con los de ella como para regañarla por eso. Luego besó la base de su dedo anular, justo debajo del anillo que le había regalado. Él volvió a inclinar la cabeza hacia atrás y Richie se apresuró a limpiarse las pestañas mojadas. Ella pidió perdón, pero Arnold tomó su mano antes de que ella pudiera frotarse los ojos. Con ambas manos firmemente agarradas a las de él, la miró a los ojos y le susurró que era lindo, así que no era necesario que lo ocultara. Ella no tenía idea de cómo responder. Realmente quería ocultar su rostro en ese momento, pero sin ninguna mano libre,
todo lo que podía hacer era enterrar su rostro en el cuello de Arnold. El príncipe volvió a llamarla por su nombre y Richie le pidió que dejara de burlarse de ella. Ella acababa de decirle que era un problema cuando la llamaba por su nombre, pero él no mostró ningún remordimiento por su comportamiento. Arnold le dijo que quería ver su cara. Tuvo que darse por vencida cuando él le dijo eso directamente al oído. Si él estaba haciendo una petición, ella tenía que cumplirla. Se relajó y se alejó de Arnold, quien inclinó su cabeza hacia él y unos dedos preocupados rozaron sus mejillas llameantes. Richie inhaló en un suspiro tembloroso. Arnold le frotó la espalda mirándola con ojos suaves. Las pestañas de Richie todavía estaban húmedas, por lo que suavemente le secó las lágrimas. Arnold le dijo que todo lo que hacía era hacerla llorar. Le dolió el corazón ante las palabras. Sin embargo, ella solo podía pensar en un caso así. Ella le dijo que no estaba llorando, pero él solo le respondió que era una mentirosa. El pulgar de Arnold rozó los labios de Richie como para reprenderla por tratar de mostrarse valiente. Presionó justo en el medio. Estaba burlándose de ella otra vez. El príncipe le dijo a Richie que si le asustaba, no tenían que besarse en la ceremonia, ya que él cambiaría cualquier parte que necesitara. Ella le respondió que no quería que se perdiera ninguna parte de sus votos, así que le suplicó una vez más que la volviera a besar. Arnold frunció el ceño y acarició la mejilla de Richie. Con la otra mano entrelazó sus dedos. Todavía le dolía el pecho, pero también sentía la necesidad de acercarse aún más a él. Sentía que lloraría cuando él decía su nombre, pero quería que lo dijera más. Era doloroso estar con él, pero no quería irse. Poniéndole un nombre a la sensación que estaba sintiendo por primera vez en su vida, Richie cerró sus ojos húmedos. Se dio cuenta de que estaba enamorada del príncipe Arnold. En ese instante, compartieron otro suave beso. Bueno, aquí termina el volumen 5. Como ya saben, la historia extra la contaré en otro video, debido a que estos ya son demasiado largos. En la descripción les voy a dejar la página en donde descargué el PDF, sin embargo está en inglés, pero si encuentro un PDF en español también pondré el enlace. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos la próxima.